Capítulo 6. Espacios sobre Mandalore. La fragata conocida como la Desgarrada flotaba lánguidamente sobre el planeta natal de los mandalorianos. Esta nave era la nave de mando de toda la línea defensiva dentro del sistema, incluso mientras naves de refugiados y naves de suministros fluían hacia los estados libres mandalorianos y el propio planeta junto con los planetas aliados. La nave destruida era una de las naves de guerra que transmitía información entre el Mandalore y otras secciones tanto de la flota como de los sistemas. Dentro de la nave, mucha gente trabajaba en puestos de mando o en los sistemas de comunicación, interceptando cualquier comunicación perdida y asegurándose de que se verificara la identificación de todas las naves que llegaban al sistema. La capitana Lotara Sarrin se encontraba a bordo de la fragata. Su puesto habitual en el acorazado Puño Carmesí estaba vacante, ya que este se encontraba en puerto para reparaciones y mejoras. Le habían asignado este puesto para perfeccionar sus habilidades y mantenerse ocupada. Un pitido comenzó a sonar en el centro de comunicaciones del buque de guerra. Se giró para mirar de dónde provenía el sonido y vio a uno de los oficiales de inteligencia examinándolo. Se acercó a donde estaba sentado el hombre, se inclinó y pulsó el botón que activaba las comunicaciones del sistema. Una voz se escuchó a través de los comunicadores de la nave. Aquí Fulgrim, tengo las coordenadas de un convoy de suministros de la República que se dirige al borde exterior a través del sistema Evergado. Transporta armamento, combustible y documentos importantes. Se los envío ahora mismo. Fulgrim fuera las coordenadas y los documentos de suministros inundaron las pantallas de datos de los barcos, tanta información como el número de soldados a bordo de cada uno. Lotara esbozó una sonrisa de tiburón, mostrando sus dientes ligeramente afilados. Le dio una palmada en el hombro al operador de comunicaciones con júbilo y, volviéndose hacia su primer oficial, comenzó a dar órdenes. Envía un comunicador al sabueso sangriento. Dile al capitán Visco que reúna a tantos asaltantes como sea posible y que se prepare para zarpar una vez verificada la información. Envía un mensaje a Lord Mandalore e infórmale de la situación. La tripulación se apresuró a comunicarse mientras la comunicadora transmitía sus órdenes. Uno de los oficiales de cubierta se acercó rápidamente y confirmó la veracidad del mensaje. Lotara comenzó a frotarse las manos con anticipación. Nunca sabrán lo que les golpeó. Ubicación de Shaak-Ti. General, ¿qué son esas cosas? ¿Parecen aeronaves de combate? Preguntó Colt mientras observaba con los binoculares la fuerza desconocida, que seguía moviéndose con bastante rapidez por el suelo hacia ellos. ¿Crees que atacarán? Preguntó Colt. Estaba dispuesto a luchar, pero la tripulación no estaba en condiciones de hacerlo. Puede que sí. Los ingenieros que Naruto desplegó ya están trabajando para poner en marcha los motores, respondió ella. Naruto mismo estaba con ellos, pues tenía algunos conocimientos al respecto. General, parece que sus naves se han detenido, informó Colt. El aerodeslizador aparentemente se detuvo cerca, pero justo fuera del muro de seguridad de la nave estrellada. Observaron como uno de los aerodeslizadores descendía y se abría una escotilla. El ser que salió era fácilmente más alto que cualquier clono mandaloriano de la nave. Vestido con una armadura de color bronce plateado que parecía brillar bajo el sol, por lo que pudieron ver, se trataba de una especie de comandante. El ser estaba cubierto por una capa roja y uno de sus brazos, cubierto por la armadura, estaba descubierto, dejando al descubierto un gran brazo gris y curtido por el cuero. Parecían algo confundidos ante la presencia de la gran nave, pero, aún así, estaban contentos. Alzó los brazos en una posición que, a nivel galáctico, significaba que veníamos en son de paz. Shaak-Ti miró al alienígena, preocupada de que pudiera estar tramando algo malo, especialmente cuando lo que parecían ser soldados armados con armamento de plasma rudimentario descendieron del otro aerodeslizador. ¿Órdenes, general? Preguntó Colt mientras comenzaban a avanzar hacia la parte trasera del puente. Escuchemos primero lo que tienen que decir. No podemos atacar a lo desconocido, respondió. Si existía la posibilidad de evitar un conflicto armado, la aprovecharía. No permitiría que otro de sus hombres muriera ese día. En el camino, un droide traductor los seguía. Estaba segura de que esas personas no hablaban el idioma estándar galáctico. Ella y su grupo salieron del hangar y comenzaron a caminar entre los soldados mandalorianos, quienes la miraban con preocupación, mientras que otros observaban con cierta molestia a la Jedi que se dirigía hacia lo que potencialmente podría ser un enemigo. El alto alienígena se acercó a la línea defensiva y se detuvo a un par de pies de la delegación. ¿Cuál es tu nombre, guerrero?
La voz del alienígena era audaz e impactante, y aunque no hablaba básico, el droide de protocolo que estaba junto a Shaak-Ti logró entender lo que dijo. Mi nombre es Shaak-Ti, una maestra Jedi, y este es el comandante Colt. Somos miembros de la mancomunidad mandaloriana, nos estrellamos aquí después de una batalla y partiremos pronto, tradujo el droide. El alienígena asintió y volvió a hablar. Me llamo Tel'Baram. Árbitro, o si lo prefieren, protector de la raza Sangheili y señor comandante de las espadas de Sanghelios. Si bien les damos la bienvenida a nuestro planeta, les sugerimos que se marchen cuanto antes. Esta zona no es amigable con nosotros, concluyó, mirando a su alrededor con recelo. Sus hombres tomaron posiciones con vista al lugar del accidente y a la reunión. Parecían ansiosos. Finalmente apareció Naruto. El alto mandaloriano estaba rodeado de droides de seguridad y otros mandalorianos. Estos últimos eran altos, de hombros anchos y vestían armaduras distintas a las de su guardia personal habitual. Estos hombres llevaban armaduras doradas, cuyos cascos y diseños recordaban a los de los neocruzados del pasado. Sin embargo, sus ondeantes capas azules y las grandes alabardas de Beskar que portaban los convertían en guerreros peligrosos en combate cuerpo a cuerpo, mientras que los rifles que llevaban sujetos a la espalda, justo debajo de las capas, indicaban que tampoco eran rivales fáciles en combate a distancia. El grupo se detuvo frente a Tel Shaak-Ti. Los ojos de esta última se abrieron de par en par al ver cuánto había crecido su amigo y la armadura que ahora realzaba su figura. Naruto se giró hacia Shaak-Ti con una sonrisa en su rostro sin armadura. Ella incluso notó su corte de pelo. Su cabello, generalmente puntiagudo, ahora lucía más domado, con los lados rapados y dos mechones prominentes. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido mientras él se acercaba. Shaak-Ti. Qué gusto verte de nuevo en persona después de tanto tiempo. Han cambiado tantas cosas. La abrazó con fuerza, sobresaltándola. Los mandalorianos a su alrededor se sobresaltaron un poco, pero no le dieron importancia, conscientes de la naturaleza impredecible de su señor. Es un placer volver a verlo, maestro. Parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que lo vi. Me alegra que hayamos logrado librarlo de esos perros de la República, aunque lamento no haber podido rescatar a más de sus hombres. Murieron con honor y serán recordados. Terminó con un tono sombrío y cansado. Shaak-Ti se recostó y posó suavemente la palma de la mano en la mejilla de Naruto. El gesto, aunque maternal, parecía distinto. Distinto para ambos. Hiciste todo lo que pudiste, y no te culpo de nada, mis hombres serán enterrados con todos los honores y seguirán viviendo en la fuerza, lo consoló ella. Siempre supo cómo animarme, dijo él, riendo entre dientes mientras Shaak-Ti sonreía al separarse. Acto seguido, ella metió la mano en la manga y sacó algo. Aquí está, pude recuperarlo, dijo mientras sacaba la empuñadura de su sable de luz. El arma tenía una pronunciada curva que parecía estrecharse hacia el extremo de la empuñadura. Naruto la miró fijamente antes de tomarla. Hacía mucho que no la veía. La activó, dejando ver el violeta oscuro de la hoja. No zumbaba, sino que parecía gruñir y chasquear mientras seguía brillando. Gracias, maestro, dijo mientras sonreía por última vez. El brillo púrpura se desvaneció al apagar su sable de luz, luego dirigió su atención a Tel. Traduce este droide. Me llamo Lord Naruto, gobernante del planeta Mandalore y señor de Mandalore de la mancomunidad mandaloriana. Una vez que hayamos terminado nuestras reparaciones, nos iremos de su planeta. Sin embargo, nos gustaría hacerles una oferta para unirse a una comunidad más amplia, una que les brindará autonomía, aunque con algunas condiciones, dijo Naruto mientras el droide traducía sus palabras. Tel pareció meditar sobre lo que había dicho, pero justo cuando iba a hablar, fue interrumpido. Mi señor, escuadrones de brutos se aproximan desde el este, entre 30 y 50 de esos viles monstruos, le susurró uno de sus guardias. Tel asintió, se irguió y se preparó para la pelea. Si deseáis ayudarnos, uníos a nosotros en la caza y erradicación del enemigo mortal de nuestra especie, los Giralanare, una especie tan vil y animal que la sangre de mis ancestros hierve con solo mencionarlos, dijo Tel mientras el droide traducía sus palabras a Naruto y su grupo. Este planeta tiene una alta concentración de torilida y vastas reservas de hipermateria. En un sector cercano, susurró el clon mientras Naruto asentía y lo despedía. Esto lo cambió todo. La torilida es un recurso valioso que se usa como amortiguador para los cañones turboláser en la fabricación de naves estelares. La República ha mantenido la industria minera completamente bloqueada. Esa era también una razón por la que los separatistas no podían simplemente superar a la República en producción.
Les daría un gran impulso económico, en lugar del típico saqueo comercial. La hipermateria se usaba para impulsar naves de guerra. Ambos recursos eran muy valiosos para cualquier civilización. Para este mundo, estos recursos serían inútiles, pero para su mancomunidad, les permitirían fabricar sus propias naves de guerra en lugar de capturarlas. Además, el combustible también aumentaría su alcance operativo. Daba mucho que pensar. Primero hablaré con mis estrategas, luego comenzaremos la cacería. Un mandaloriano jamás abandona a uno de los suyos, dijo Naruto, acercándose para estrechar la mano de Tel'Vadam. Una vez que la purga termine, tu incorporación a la Commonwealth será una gran ventaja para ambos. Naruto le sonrió al alienígena alto, quien asintió al joven. Cuando los Jiralanae hayan sido aniquilados, tendrás nuestras legiones y nuestros recursos. Pero solo después. Tel le recordó una vez más al mandaloriano, antes de darse la vuelta y regresar a sus transportes. Al fin y al cabo, eran unos perros callejeros que despellejar. Una nave de combate aterrizó detrás de Naruto y Shakti. Dos droides basilisco y sus monturas actuaban como guardias de la nave, asegurando que nadie pudiera acercarse. ¿Estás seguro de que fue una decisión acertada?, preguntó tía Naruto mientras abordaban la nave de combate, con los guardaespaldas de Naruto a su lado. Necesitamos los recursos que nos proporciona este planeta. Además, podemos usar sus ejércitos para reclutar los nuestros. La República tiene a camino para producir más clones con los que luchar en la guerra, algo que habrá que solucionar pronto. Hizo una pausa, reflexionando sobre ello. Según tengo entendido, se suponía que iban a desplegar 4 millones de clones nuevos. Los separatistas tienen millones de droides, y siguen sumando. Sin embargo, carecemos de personal, pero lo compensamos atacando sectores clave de la galaxia. Aún así, eso no nos dará la victoria. Todavía no he recibido respuesta sobre lo que quiere la República. Les arrebatamos un planeta vital, y aún no sé qué harán con él, explicó Naruto mientras tía sentía. Y si necesitamos ganar una guerra prolongada, necesitaremos mano de obra, afirmó. Así es, dijo Naruto mientras la nave de combate aterrizaba y las puertas se abrían. ¿De verdad crees que esta gente te seguirá? Incluso si vences a su antiguo enemigo, ¿existe la posibilidad de que se nieguen a unirse a nuestra comunidad?, preguntó. A veces, el orgullo de la gente les impide seguir a otros, sobre todo si este mundo está dividido y en guerra. Lo harán, confío en el juicio de Tel'Vadam como líder, pero si no, serán erradicados, respondió Naruto con sencillez, mientras Ti fruncía el ceño. Has cambiado, Naruto. No eras tan frío cuando entrenabas conmigo. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo perder tanto el contacto con los demás?, preguntó. ¿Dónde estaba aquel chico dulce que siempre tenía esa tonta sonrisa contagiosa? Podía verlo en sus ojos. Estaba dolido, pero no era una herida física. Fue durante la crisis de Nabodo, comenzó, sabiendo que iba a abrir la caja de Pandora. En Coruscant. Satine, por favor, suplicó Padmé, pidiéndole a su vieja amiga que se detuviera, pero la antigua gobernante mandaloriana no quiso escuchar nada de lo que tenía que decir. No después de la monumental carga que acababa de descargar sobre sus hombros. Basta, senadora, ya ha causado mucha agitación en la galaxia, ahora déjeme en paz, dijo Satine, claramente sin querer escuchar nada de lo que Padmé tuviera que decir. Pero esto no es culpa mía. Si un Jedi no puede soportar sus cargas emocionales, ¿qué clase de Jedi es ese?, gritó Padmé mientras Satine se giraba hacia ella, furiosa. A pesar de todo, a Padmé le dolía decir esas palabras. Al fin y al cabo, el hombre al que había herido aún ocupaba un lugar en su corazón. ¿En serio? Así que no fuiste tú quien traicionó al hombre que ahora gobierna Mandalore y miles de otros sistemas neutrales por medio de un intermediario. Investigué a fondo. Naruto era uno de los mejores Jedi y muchos tenían grandes esperanzas puestas en él. Lo estaban preparando para que algún día se convirtiera en gran maestro. Eso incluso hizo dudar a Padmé. Ni siquiera ella conocía su influencia dentro de la Orden Jedi hasta tal punto. Pero Satine continuó imperturbable. Es extraño que su comportamiento cambiara al comenzar la guerra, claramente por tu culpa. Tú eres la culpable. No es Naboo quien libra una guerra galáctica, sino Mandalore. Años de arduo trabajo para construir una democracia y mantener la paz y la neutralidad, perdidos por tu culpa. Ahora lárgate. Satine desahogó su ira mientras entraba en sus aposentos y cerraba la puerta con llave. Padmé suspiró. Satine pasaba todo el tiempo en la cámara del Senado o en la suya.
Diariamente enviaba mensajes a Mandalore, con la esperanza de que sus partidarios derrocaran al nuevo gobernante, pero Padmé sabía que Satine no lograría comunicarse con ellos. Los pocos partidarios que aún le quedaban a Satine estaban escondidos o ya habían sido desterrados a las minas de los sistemas exteriores. De todos modos, ninguno tenía el poder político para derrocar a semejante leviatán. ¿Tienes problemas, veo? Susurró Anakin mientras la abrazaba por detrás. Ella puso los ojos en blanco y lo apartó. Ahora no es el momento, Anakin. Esta guerra se está descontrolando. Tras el reciente ataque a Coruscant, los líderes de los demás mundos del núcleo están atemorizados. Lo consideran un mal presagio, en referencia al saqueo del núcleo interior por parte de los Sith y sus aliados mandalorianos, dijo Padmé mientras se dirigía a la Cámara del Senado. Los senadores de los distintos mundos estaban desenterrando todo tipo de sucesos antiguos para obtener mayor protección para sus planetas. ¿Ataque? Yo no llamaría ataque a ese lanzamiento de asteroides, dijo Anakin entre risas mientras Padmé fruncía el ceño. Se giró y lo fulminó con la mirada. Esto no es gracioso, Anakin. Con este último suceso, queda claro que Mandalore tiene la capacidad de atacar Coruscant sin que lo sepamos ni tengamos escáneres de largo alcance, razonó ella mientras Anakin suspiraba. ¿Usaban cargueros civiles para esconderse? ¿Cómo iban a detectarlo los escáneres? Le preguntó Anakin. Ella lo miró como si estuviera loco. Anakin, usaron códigos de la República para engañar a los escáneres. Nadie supo de esas naves hasta que estuvieron en órbita, dijo ella mientras Anakin la miraba, completamente sorprendido. Eso es malo, dijo. Padmé suspiró de nuevo. ¿De verdad era este el hombre al que llamaban un estratega brillante? Pero no se preocupen, han colocado una gran flota en órbita y tienen un par de estaciones de defensa de Golan listas, así que cualquier otra intrusión será detenida por el almirante Antiga, añadió con tono servicial. Padmé resopló antes de continuar. En fin, tengo que tratar un nuevo proyecto de ley con el Senado, dijo mientras se marchaba a debatir con los senadores. Anakin solo pudo observar, tal vez sus acciones tuvieran consecuencias imprevistas. Con Naruto. Maestro, cálmese. Naruto intentó tranquilizar a Ti mientras la fuerza se desvanecía de ella. Si bien no era opresiva, resultaba sorprendente que el maestro, generalmente tan tranquilo, pudiera ejercer tal presión. ¿Cómo pudiste dejar que esa bruja se saliera con la suya? Preguntó Ti. Naruto la miró con cierta sorpresa, pero la disimuló sabiendo que era cercana a él. Sin embargo, Shaak-Ti era considerada una de las Jedi más serenas. Verla reaccionar así era una locura. ¿Por qué nunca reaccionaste, nunca te defendiste? Te hubiéramos ayudado, añadió en voz baja, dejando a Naruto completamente desconcertado. No era el camino Jedi, aunque no creía en esas tonterías. Además, ibas a matar a alguien, dijo Naruto señalando el equipo destruido. Ti miró a su alrededor antes de respirar hondo y tranquilizarse. Bien, pero quiero respuestas, dijo ella mientras Naruto asentía. De acuerdo, pero primero debemos ocuparnos de nuestra cacería, dijo Naruto, refiriéndose a la que pronto comenzaría. Tel'Vadam había enviado toda la información que tenían sobre los Jiralanae. Los monstruos que había visto en los paquetes de información eran enormes, mucho más grandes y fuertes que un Wookiee, pero también muy estúpidos. Increíblemente estúpidos, capaces de retroceder de una era espacial temprana a la edad de piedra. Pero eran peligrosos. Usaban tanto plasma básico como armamento de dispersión. En definitiva, Naruto sabía que no sería una pelea fácil en absoluto. Las alarmas comenzaron a sonar y las bocinas a retumbar mientras las luces de la nave parpadeaban en luces rojas. Naruto y Shaak-Ti se miraron y comenzaron a correr hacia el puente de mando de su nave. Clones y mandalorianos por igual corrieron a sus puestos de batalla, activándose su entrenamiento de inmediato. Señor, malas noticias, una nave de guerra droide acaba de salir del hiperespacio, informó un clon mientras todos miraban por la ventana y veían una fragata droide gravemente dañada. Naruto tarareó. Podría resultar útil. Envíen a los equipos de abordaje y apodérense de la nave. Ordenó Naruto. Con algunas reparaciones, la nave droide resultaría útil. Además, presentía que encontraría algo valioso a bordo. Serenó. Dooku estaba sentado en sus enormes bibliotecas, ubicadas en el palacio principal del Ducado de Serenó, sede del poder dentro del sistema y la propia Confederación. El duque de Serenó leía en ese momento un libro sobre su árbol genealógico, un libro interesante, pues al parecer su familia contaba con numerosos linajes reales lejanos. Incluido incluso el clan Ordo, un antiguo clan mandaloriano.
Sidious probablemente lo sabía o no. A Dooku le daba igual lo que su maestro pensara de su herencia. Al fin y al cabo, era un Lord Sith y poco le importaba aparte de eso. Su comunicador empezó a sonar en ese instante. Hablando del rey de Roma, pensó Dooku mientras se levantaba de su asiento, marcaba su libro y lo colocaba sobre la mesa junto a él. Acto seguido, Dooku se arrodilló al sentir el aura opresiva de su maestro aparecer sobre él. Dooku. ¿Te has librado del asesino fracasado al que entrenaste? Preguntó el Lord Sith mientras su holograma parpadeaba levemente y la sombra oscura que cubría su rostro bajo la capucha se oscurecía aún más. Sí, Lord Sidious, ordené a Grievous que destruyera su nave insignia cuando la segunda batalla por Dantooine concluyó a nuestro favor. La República parece estar al límite de sus fuerzas. Quizás sea hora de que... Sidious levantó una mano. No es momento de que la República caiga. Los mandalorianos representan la mayor amenaza en este momento y deben ser aplastados. Despliega otra flota al sistema Mandalore. Tú personalmente encontrarás al Mandalore y me traerás su cabeza. Dooku intentó argumentar. Sabía que sus fuerzas no estaban en condiciones de lanzar un ataque de ese tipo contra un planeta tan bien defendido, y la capacidad de destruir múltiples flotas al mismo tiempo demostraba la eficacia de las defensas mandalorianas. Sidious simplemente lo miró fijamente. Sus ojos amarillos atravesaron el velo del holograma y mantuvieron a Dooku en su lugar a pesar de las objeciones del hombre. Asegúrate de que esté hecho, aprendiz. O si no, el holograma comenzó a desvanecerse, las últimas palabras de su maestro resonando en sus oídos. Dooku permaneció en silencio, molesto e irritado por las continuas exigencias de su maestro. Un droide se le acercó cuando salía de la biblioteca. Era un droide médico, un droide Dr. ZB-98. Señor Dooku, las pruebas que solicitó se han completado y los resultados están listos para usted, dijo ZB con una voz que imitaba la de los humanos, generalmente para tranquilizar a los pacientes. Por fin. Vamos de camino a los laboratorios, es importante que sepa los resultados de las pruebas cuanto antes. Ambos se dirigieron rápidamente hacia los laboratorios bajo el asentamiento principal de la capital. Los trenes voladores en los que viajaban los llevaron rápidamente al centro de los laboratorios subterráneos. Y tras abrirse paso entre numerosos científicos y droides, llegaron a la sala de pruebas donde se encontraban los resultados. El droide comenzó a acercar lentamente las muestras de ADN y las hojas con los resultados. Tras recibir el resultado, una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro del conde. Lo sabía. Parece que Genza sí que tenía su utilidad después de todo. En algún otro lugar. En las profundidades de Mustafar, naves de los sindicatos Pique y Sol Negro flotaban sobre el planeta, y en él se encontraban los líderes de dos de las familias criminales más grandes, después de los Ut. Y estaban discutiendo. ¿Por qué nos han llamado aquí? Gritó el príncipe del Sol Negro a los Pique que estaban sentados al otro lado de la larga mesa. ¿Cómo íbamos a saberlo? Nos llamaron aquí igual que a vosotros, bastardos del Sol Negro. Las dos partes comenzaron a discutir acaloradamente, hasta que una aura opresiva sumió a todos los presentes en un silencio sepulcral. La puerta de la habitación se abrió, pero solo se veía oscuridad. Todos los que estaban sentados a la mesa se volvieron hacia la oscuridad que se extendía más allá de la puerta. ¿Quién es? Preguntó Shizor, con voz cargada de fastidio pero también de cierto temor. Una vez tuve un nombre real, hace tanto tiempo que no lo recuerdo, ¿ahora? Ahora me llamo Maul. Toda la tripulación era un hervidero de actividad. Los tripulantes corrían de un lado a otro, asegurándose de que todo funcionara correctamente. Guardias armados estaban apostados cerca de los componentes críticos de la nave. Naruto se abrió paso por la ciudadela principal, seguido por sus guardaespaldas, mientras revisaba los escaneos e informes tanto de los Sangheili como de sus propios espías. Era bastante preocupante. Parecía que los Jiralanae planeaban algún tipo de ataque, pero no estaba del todo seguro de cuándo ni dónde atacarían. Era preocupante. Asegúrense de revisar minuciosamente estos informes, cualquier información que podamos obtener, y transfiéranla a nuestros aliados. Quiero que todos los grupos de maniobra listos para el combate estén preparados para los movimientos en cuanto sea necesario. Sus órdenes fueron firmes pero comprensibles mientras entregaba los informes a un oficial que estaba cerca. Un segundo capitán clon se encontraba frente a él. Naruto lo reconoció como miembro de una de las unidades enviadas para asegurar la nave de guerra droide. Le dedicó un rápido saludo. Señor, el equipo enviado a investigar la fragata droide ha regresado, y han regresado con algo bastante valioso, le informó un clon mientras Naruto asentía.
Muy bien, veré qué trajeron. Mientras tanto, prepara la división Totenkopf para un rápido despliegue, ordenó Naruto. El clon asintió y lo hizo. Naruto se dirigió al hangar inferior para ver qué habían encontrado. Al entrar, vio lo que habían hallado. Vaya, si no es Ventress, comentó Naruto con una leve sonrisa. Allí, ante él, estaba la asesina de Dooku, atada y gravemente herida. La pálida asesina le gruñó. Podía ver que estaba herida, pero también se preguntaba qué estaría haciendo sola a la mano izquierda de Dooku. Tú, espetó la asesina, aunque empezó a toser y se agarró los costados, donde Naruto pudo ver un vendaje rudimentario que cubría una herida. Negó con la cabeza. Podía matarla, pero le era más valiosa viva que muerta. Sí, yo, soy Mandalore. Me pregunto cómo acabaste en este estado. ¿Pudo haber sido la República o el Conde quien te tendió esta trampa? Preguntó Naruto, insinuando algo. La hermana de la noche herida entrecerró los ojos. ¿Qué se suponía que significaba eso? Seas de Mandalore o no, para mí no eres más que una pieza de ajedrez. Desechada cuando la República ya no te necesitaba. Dicho esto, Asaj comenzó a gemir de dolor, perdiendo la consciencia intermitentemente con cada palabra. Naruto, sin embargo, suspiró y se volvió hacia el médico. Cúrenla, pero asegúrense de que no escape, ordenó Naruto mientras el oficial lo miraba como si estuviera loco. Con el debido respeto, señor, estamos hablando de Asaj Ventress. Matarla o incluso interrogarla solo contribuiría a que toda la maquinaria bélica droide quedara aún más expuesta. Debe saber algo, lo que sea. ¿Por qué curarla? Preguntó el oficial. Naruto se giró hacia él. Alzó ligeramente una ceja ante la pregunta, pero aún así respondió. Porque su odio está mal encaminado, manipulado. Ha sido manipulada, al igual que toda esta guerra ha sido una invención de un loco, respondió Naruto. El médico arqueó una ceja, pero asintió y continuó con su tarea. Una vez que todos se marcharon, Shaak-Ti apareció desde un rincón oscuro. Naruto la había presentido al llegar. ¿Estás seguro de que fue una decisión acertada? Le preguntó ella mientras él se volvía hacia ella. Ventress fue capturada en su momento de mayor debilidad tras la muerte de su maestro. Usada por los Sith. Su odio debería dirigirse a quien la convirtió en lo que es ahora. A quien le causó tanto dolor, dijo Naruto simplemente mientras se dirigía a saludar a sus invitados. Y, sin embargo, se preguntaba a qué se refería. Era evidente que su antiguo alumno sabía más que ella o cualquier otro Jedi. La fuerza obra de maneras misteriosas, pensó. Quizá había tenido visiones, o tal vez poseía una impresionante red de espionaje. En cualquier caso, pasaría a la historia galáctica. La cuestión es, ¿pasará a la historia como un tirano o como un libertador? El comunicador de Naruto empezó a parpadear con urgencia. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer la señal. Rápidamente lo sacó de su cinturón y lo activó. El holograma que apareció era el de un mandaloriano que obviamente había combatido recientemente. Su armadura estaba desgastada y dañada. Señor, los Jiralanae han lanzado un ataque contra Sangelios. El hombre hizo una pausa para disparar su blaster, apuntando evidentemente a uno de los monstruos contra los que luchaban los Sangheili. Naruto oyó un rugido de fondo mientras el mandaloriano luchaba. A su alrededor se podían ver algunas fuerzas de defensa Sangheili y algunos civiles. Señor, se trata de una invasión a gran escala. Los exploradores informan que al menos 6000 Jiralanae están asediando nuestra posición. El grueso de la fuerza Sangelios está en camino, pero desconocemos su hora estimada de llegada. Hizo una pausa cuando una explosión se elevó sobre él. El holograma se desvaneció al perderse la señal para el soldado. Naruto permaneció inmóvil, en silencio, sopesando sus opciones. Shaak-Ti lo miró preocupada, consciente de que este sería un momento decisivo para él entre los Sangheili. Comenzó a caminar a grandes zancadas hacia la bahía de hangares, con sus guardaespaldas y Shaak-Ti apenas pudiendo seguirle el ritmo. Empezó a marcar códigos de emergencia en su comunicador, y alrededor de la nave sonaron las alarmas y las sirenas de guerra. La nave se puso en marcha, acelerando bruscamente y abriéndose paso a través de la densa atmósfera del planeta. Las tropas en los hangares volvieron a moverse con prisa, pero la velocidad y la eficiencia de sus preparativos demostraban su veteranía. Cuando la nave estaba a medio camino de Sangelios, la fuerza activa ya estaba lista y Naruto había comenzado la reunión informativa. La capital de nuestro planeta aliado, Sangelios, está siendo atacada por una segunda especie alienígena conocida como los Jiralanae. Al pronunciar el nombre, apareció junto a él un holograma de los altos y brutales guerreros.
Los soldados a su alrededor comenzaron a murmurar al ver a la feroz bestia. Los Hiralanae suelen medir entre 1,8 y 2,4 metros, especialmente los machos. Son extremadamente violentos, están fuertemente armados y protegidos con armadura. Pueden matar a cualquier ser vivo que se cruce en su camino. Atáquenlos a larga distancia con armas pesadas y apunten a sus puntos débiles. Se desplegarán vehículos ligeros y B-2 junto a ustedes. Naruto continuó la información, llegando a su fin cuando un holograma de Sangelios apareció en lugar de los Hiralanae. Esta es la ciudad. Los defensores se encuentran al oeste del edificio del Capitolio y están siendo repelidos lentamente calle por calle. Sin embargo, el palacio principal ha sido fortificado y actúa como punto de anclaje de la defensa. 4 zonas de lanzamiento. Sus capitanes les informarán sobre sus zonas de lanzamiento y objetivos individuales. Cuando Naruto terminó, el hangar se estremeció, y las luces de advertencia y las sirenas comenzaron a sonar, alertando a todos los que estaban dentro del hangar de que ahora se encontraban sobre la zona de guerra. Todas las tropas a los helicópteros de ataque, todas las tropas a los helicópteros de ataque. Naruto asintió mientras los soldados comenzaban a dirigirse a sus Laat. Luego, se giró hacia su propia nave de combate modificada. El Laat estaba equipado con más armamento y lanzacohetes blindados soldados y recableados en la parte inferior de las alas. Estos, combinados con los cañones láser, garantizaban que las tropas llegarían a salvo a la zona de despliegue. Al acercarse a la nave de combate, distinguió el vinilo colocado en la parte delantera, justo debajo de los pilotos. Una pegatina con un casco y torso mandalorianos caricaturescos, de gran tamaño, mostrando el pulgar hacia arriba. Debajo se leía: lo mejor de Mandalore. Naruto negó con la cabeza antes de abordar rápidamente la cañonera, que ya transportaba aproximadamente un pelotón de soldados. Naruto sabía que pertenecían a sus compañías familiares, pues sus marcas azules y blancas así lo indicaban. Shakti se encontraba en la entrada de la bahía. ¿No vienes?, preguntó, sabiendo que probablemente ella habría querido intentar mantenerlo a salvo. Sí, pero llegaré en la segunda oleada. Ayudaré con la logística, respondió. Sin embargo, sus ojos reflejaban tristeza. Cuídate. Mandalore te necesita, le dijo. Yo también te necesito, pero Shakti no permitió que lo oyera. No podía. No se preocupen, estaré bien, tengo a mis chicos conmigo, dijo riendo levemente mientras la nave de combate comenzaba a despegar. Shakti saludó con la mano mientras la flota de naves de combate comenzaba a moverse hacia las puertas del hangar que se abrían. Aproximadamente 25 Laat, algunos con vehículos ligeros atrapados en sus chasis, se dirigieron hacia la ciudad. Muy bien, preparemos los suministros y los hospitales de campaña. Shakti tomó el mando, sabiendo que las fuerzas sobre el terreno necesitarían toda la ayuda posible. Sangelios. La ciudad estaba en ruinas. Los Hiralanae atacaron con el sol naciente. Sus fuerzas, aunque inferiores en número, simplemente arrollaron las defensas de la ciudad, que se encontraban adormecidas. Su enorme masa imparable penetró en la ciudad. Por muy guerreros y poderosos que fueran los Sangeili, no estaban preparados para semejante asalto. Así, en las primeras horas, aquellos brutos ya habían arrasado media ciudad, llegando rápidamente al palacio. La defensa Sangeili se consolidó, resistiendo el embate de los guerreros. Las grandes figuras blindadas irrumpieron por las calles iluminadas por el sol. Un centenar de estos seres, fuertemente armados y malolientes, avanzaban a paso ligero, cada uno portando un arma cuerpo a cuerpo y una escopeta de gran calibre. El líder dobló una esquina y recibió un disparo de plasma en el ojo. El resto de los Hiralanae rugió de rabia al ver a su líder desplomarse muerto al suelo. Al doblar también la esquina, se toparon con un pequeño reducto Sangeili, improvisado pero armado hasta los dientes. Se aseguraron de proteger sus armaduras mientras cargaban contra los aproximadamente 50 Sangeili que defendían el reducto. Sus armaduras y escudos personales los protegían de los disparos de plasma ligeros, que simplemente rebotaban. Eran los disparos de plasma más potentes los que les preocupaban. Otro Hiralanae cayó abatido por uno de estos disparos, que le atravesó la pierna y la cabeza mientras sus compañeros intentaban ponerlo a salvo. Las sangrías, lanza las granadas de pinchos y prepárate para correr a mi lado. Gritó el segundo al mando a su compañero. El bruto en cuestión comenzó a preparar las granadas. Las lanzó al aire, donde aterrizaron a un par de pies de los defensores Sangeili, que ahora se dispersaban. Las granadas de pinchos explotaron, lanzando cientos de dardos como agujas, algunos de los cuales se alojaron en un par de los defensores menos afortunados.
Los Hiralanae cargaron, arrollando la fortificación y obligando a los defensores a retroceder. Algunos Sangheili abrieron fuego contra los brutos. Sus disparos de plasma rebotaban o impactaban en pequeños puntos débiles. Tras ponerse a cubierto de nuevo, los Hiralanae respondieron al fuego, y sus pesados proyectiles metálicos atravesaron tanto a los Sangheili como la cobertura ligera, obligando a los defensores Sangheili a replegarse. La vanguardia bruta volvió a la carga, aniquilando a los defensores que encontraba con vida y saqueando los cadáveres. Sin embargo, pronto comenzaron a oír un extraño zumbido. Entonces una sombra se cernió sobre su recién capturado reducto y, al levantar la vista, todo se oscureció. Salto de línea. Las cañoneras volaban a baja altura y gran velocidad. Algunas transportaban tropas, mientras que otras, auténticas naves de ataque, estaban repletas de armamento pesado, misiles, cohetes y cañones. Estas naves encabezaban la formación, asegurándose de que la artillería antiaérea no alcanzara los transportes. Sin embargo, el vuelo sobre Sanghelios transcurrió sin incidentes. Al parecer, los Hiralanae ni siquiera habían logrado desplegar defensas antiaéreas. Parece que la zona de aterrizaje está caliente, comandante. ¿Cuál es el plan de acción? Entraremos y los desalojaremos. Copiar. Una vez finalizada esa conversación por la holoradios, 4 helicópteros de ataque se separaron de la gran flota de barcos. Se trataba de miembros de la recién creada División de Asalto Aéreo Cobra. Sus Laad no transportaban tropas, pero estaban repletos de todo el armamento de apoyo aéreo cercano que podían transportar. Llegaron a baja altura y a gran velocidad. Dos se separaron, avanzando hacia el oeste para cubrir la línea del frente, mientras que las demás continuaron su avance hacia sus objetivos, que pronto estarían a la vista. Al cruzar la línea divisoria de la ciudad, se toparon con sus objetivos. 4 grandes cañones de asedio rodeados de tanques y soldados, como hormigas alrededor de una colmena. No tuvieron ni siquiera oportunidad de reaccionar. Las 2 naves de ataque gemelas se abalanzaron sobre sus oponentes, ahora apenas conscientes. Comenzaron a lanzar una lluvia de cohetes sobre sus enemigos, que avanzaban rápidamente empleando todo su armamento con la mayor eficacia. La nave de ataque 1 barrió las columnas de tanques con sus 2 láseres compuestos, cuyos haces de luz verde atravesaban tanques y Hiralanae por igual como si fueran paja para la guadaña de un granjero. Algunos Hiralanae intentaron huir, mientras que otros, inútilmente, dispararon al cielo. Las naves de ataque, entretanto, continuaban su brutal labor. La nave de ataque 2 disparó 3 misiles de ataque a masa contra una de las máquinas de asedio justo cuando se cargaban los proyectiles. El gigante estalló, escupiendo fuego y metralla sobre su ya disperso equipo de ingenieros. Niveles de combustible bajos. RTV copia que deja rodar. Dicho esto, las 2 cañoneras gemelas se desviaron de sus trayectorias de ataque, retrocediendo y acelerando hacia su nave nodriza. Las 2 cañoneras que se habían separado antes se reincorporaron al escuadrón. Estas estaban algo más dañadas, pero, como indicaban los recuentos holográficos, habían acumulado un número impresionante de bajas. Mientras estas naves regresaban a casa, las cañoneras que transportaban a los soldados se situaron debajo de ellas, dirigiéndose directamente a toda velocidad hacia las zonas de aterrizaje, ahora despejadas. Rápidamente eliminaron a cualquier rezagado de las zonas de aterrizaje y comenzaron a desembarcar un gran número de soldados. Posicionados tras las líneas enemigas, tendrían más dificultades para obtener recursos. Sin embargo, sus asaltos resultarían cruciales. Naruto, acompañado de su séquito, comenzó a trotar por las calles de la ciudad. Durante el trayecto, se puso el casco y su visor empezó a iluminar posibles posiciones enemigas. A su alrededor, sus tropas avanzaban por la calle, seguidas por 2 AT que aterrizaban. Los mandalorianos comenzaron a recorrer la ciudad, eliminando gran parte de los suministros y reductos de la retaguardia que encontraban tras las líneas principales de los Hiralanae. Finalmente, dieron con el puesto de mando principal de los Hiralanae. Naruto había perdido a muchos de sus hombres para llegar hasta allí. Cada misión de suministros de los Hiralanae que lograban les costaba a los mandalorianos la vida de valiosos hombres. Eso había enfurecido enormemente al Mandalore, y su ira era casi palpable. Después de casi una hora de lucha, finalmente llegaron a la base Hiralanae, un templo Sangheili dedicado a uno de sus muchos dioses. Naruto había leído los informes que hablaban de su panteón de múltiples rostros, pero no podía pensar en eso ahora. Su mente estaba concentrada en una sola cosa. Rompiendo la retaguardia del avance Hiralanae. Las puertas del templo eran grandes y parecían reforzadas. Alrededor, muchos de los guerreros que impulsaban la invasión montaban guardia.
Sus armaduras, aunque rudimentarias, les proporcionaban cierta protección, ya que lograban reflejar algunos disparos de los mandalorianos. Sin embargo, esto no era fiable, pues los disparos cargados atravesaban al objetivo y su armadura. Naruto salió a la vista de los guardias en la puerta justo cuando estaban a punto de gritar alarmados. 2 disparos de alta potencia los alcanzaron al instante en la cabeza. Sus cuerpos se desplomaron de inmediato, pero eso aún dejaba un gran problema. Las puertas. Atrás. Su voz se oía ligeramente filtrada por el casco, pero sus fuerzas lo entendieron igualmente y tomaron posiciones para cubrir a su líder mientras él hacía lo suyo. Naruto miró las puertas. El aire comenzó a enfriarse, como si todo el calor vital se hubiera disipado. Los soldados cercanos sintieron un leve zumbido y observaron con asombro cómo los escombros que los rodeaban comenzaban a elevarse, flotando lentamente en el aire, como si uno de los elementos fundamentales de la existencia se hubiera visto interrumpido. Naruto levantó lentamente el brazo derecho. El peso del movimiento pareció sentirse en todo a su alrededor mientras los escombros comenzaban a desmoronarse. Dirigió su atención a las puertas y, abriendo los dedos, comenzó a cerrarlos en un puño, observando con aparente indiferencia cómo las grandes y reforzadas puertas se convertían en enormes bolas de hierro. Los brutos que estaban detrás quedaron paralizados por el miedo y el asombro. Algunos incluso cayeron de rodillas ante lo que parecía ser un acto divino. Naruto avanzó. Su brazo aún en alto sostenía la enorme pieza de metal aplastada contra el impacto. Sus botas parecían crujir sobre la tierra con cada paso, su capa ondeaba con la brisa enmarcando su armadura dorada mientras la luz del sol brillaba sobre ella. Los guerreros brutales comenzaron a caer de rodillas, susurrando sobre un dios del sol y su vengador. Naruto se percató de esto. Su casco emitió un pitido antes de reaccionar a sus órdenes silenciosas y se separó de su armadura. Naruto extendió la mano y se la quitó. Sus fríos ojos azules parecían atravesar a los brutos. Entonces habló, y su voz resonó por todo el templo. Escuchadme y comprended. Borraré de la faz de la tierra a vuestra voluble especie si no os rendís. Todos los hombres, mujeres y niños serán erradicados de este planeta o convertidos en esclavos para la gran mancomunidad mandaloriana. Esto sacó a algunos de los brutos de su reverencia, alimentada por la conmoción, y se abalanzaron sobre el Mandalore con la intención de matarlo antes de que pudiera cumplir su amenaza. Naruto frunció el ceño. Que así sea. Las bolas de metal explotaron. La metralla caía del cielo como una terrible tormenta. Filos de metal atravesaban a casi todos los Jiralanae que se interponían en su camino. Casi toda la jerarquía superior de la sociedad Jiralanae había perecido. Excepto uno. Un bruto enorme permanecía de pie. Había usado a uno de los suyos como escudo, permitiendo que el peón absorbiera toda la metralla. Extendió la mano, empuñando lo que parecía ser un martillo, mientras miraba fijamente al Mandalore. Sus ojos negros y malévolos rezumaban ira y odio. Soy el Tártaro. Soy tu muerte. Gritó la bestia mientras se abalanzaba sobre él, golpeando hacia adelante con su martillo ahora brillante como un pistón hiperpotente. Naruto esquivó la estocada, activando su propio sable de luz negro. El zumbido del arma no detuvo a Tártaro, quien continuó empujando al humano. Cada golpe de su martillo era esquivado. Tártaro lanzó un puñetazo que por poco no le arranca la cabeza a Naruto. En respuesta, alzó la hoja, cortando la armadura del bruto y rozando su pecho. Tártaro rugió de ira. Su honor había sido mancillado por semejante herida. Su brazo se extendió como un látigo, impactando contra el abdomen de Naruto y haciéndolo deslizar hacia atrás. Aunque su armadura absorbió el impacto, aún podía sentir que al menos 2 de sus costillas estaban rotas. Naruto respondió de la misma manera, saltando hacia adelante y asestando un puñetazo imbuido de la fuerza en el costado de Tártaro. El Jiralanae rugió una vez más cuando sus costillas izquierdas se hicieron añicos. Los fragmentos se incrustaron en sus órganos, casi dejándolo incapacitado. Ambos guerreros se miraron fijamente. La sangre goteaba de las mandíbulas enmarañadas del bruto con cada respiración pesada y temblorosa. Naruto apuntó con su espada al bruto, sujetando firmemente el sable oscuro con ambas manos mientras se preparaba. A una señal invisible, ambos cargaron el uno contra el otro. Las largas piernas del bruto cubrieron la corta distancia con facilidad, mientras que el impulso de la fuerza de Naruto apenas marcó diferencia entre los dos titanes del combate. Naruto levantó rápidamente su espada, adoptando la posición para un tajo descendente, mientras que Tártaro alzó su martillo para un gancho. En un instante, todo terminó.
Tártaro se desplomó, cayendo al suelo hecho un pesado ovillo, su cuerpo partiéndose desde el hombro hasta la cadera al hacerlo. Naruto blandió el sable oscuro, acortándolo con la fuerza. Se acercó cojeando. La fuerza bruta del bruto lo había herido parcialmente. Sujetó la cabeza de Tártaro con una mano, encendió su sable láser con la otra y la decapitó. Se llevó la cabeza de una presa digna. Salió entonces del edificio ahora en ruinas, alzando la cabeza entre los vítores y gritos de sus hombres. Naruto pulsó su comunicador. El aparato emitió un pitido durante unos instantes antes de que alguien respondiera. Aquí Mandalore, envíen un par de agentes de tránsito a mi ubicación. El holograma que apareció asintió antes de desaparecer. Naruto se volvió hacia el gran cuerpo del ahora muerto Tártaro, cubierto de un pelaje largo y ligeramente resistente a los blasters. Naruto hizo una señal a uno de sus capitanes, quien rápidamente se acercó trotando mientras el resto de la tropa tomaba posiciones para esperar. Capitán Takota, necesito que usted y sus hombres hagan algo por mí. Mientras tanto, las líneas del frente escalonadas que los Hiralanae habían estado avanzando se desmoronaban. Intentaron imponer su superioridad basada en la brutalidad, pero la destreza marcial combinada y el apoyo de artillería impidieron que los Hiralanae se reagruparan y lanzaran asaltos. La artillería pesada, en particular, causó una muerte brutal, reduciendo a pedazos sangrientos a cualquier grupo numeroso. Tel'Vadam lideraba el ataque. En una mano empuñaba una rudimentaria espada de plasma y en la otra una pistola de plasma ligera. Se enfrentó a los Hiralanae con facilidad, mirándolos fijamente a los ojos mientras los masacraba. El resto de la fuerza combinada Sangeil y Mandaloriana obligó a los Hiralanae a retirarse. Mientras los Hiralanae comenzaban a retirarse y a preparar un contraataque, múltiples vehículos veloces llegaron a la posición de Tel'Vadam. El Sangeili se confundió al ver lo que parecían ser más refuerzos, sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par cuando vio al mismísimo Mandalore sosteniendo la cabeza de uno de sus mayores enemigos. ¿Mataste a Tártaro? La voz de Sangeili era temblorosa pero llena de esperanza. Naruto arrojó la cabeza a sus pies, que parecían pezuñas. Tel la recogió. Una sonrisa aterradora se extendió por sus fauces partidas mientras alzaba la cabeza ante los rugidos y gritos de sus hombres y los mandalorianos. Hemos ganado. Los brutos serán erradicados por completo. Rugió Tel a los soldados aliados. Naruto se acercó a él. Deja a algunos con vida, tengo algo planeado para ellos. Los ojos de Tel reflejaban su ira contenida, pero el Sangeili asintió con respeto. Por respeto a nuestro líder, respetaré sus deseos, mi señor. Naruto asintió, sabiendo que el respeto del hombre se había ganado gracias a la derrota de su antiguo enemigo. Naruto entonces comenzó a caminar de regreso hacia los campamentos de apoyo, con Tel'Vadam liderando el avance aliado sobre las fuerzas en retirada como muestra de respeto. Entonces su comunicador empezó a sonar con urgencia. Al pulsar el botón de respuesta apareció un holograma de Ayla, aunque con un aspecto diferente. No solo la armadura cubría ahora sus curvas, sino también la expresión de preocupación que se había instalado en su rostro. Naruto, la alianza separatista ha atacado Rilot, dijo ella, mientras los ojos de Naruto se abrían de par en par. Rilot era su planeta natal y había sido liberado inicialmente por la República, pero parecía que los separatistas estaban decididos a conservarlo y subyugar a sus habitantes. ¿Y la República? ¿Por qué no estaba allí la República para defender Rilot? Preguntó Naruto, pero en el fondo sabía por qué. Las flotas de la República están demasiado dispersas, como parte de tu estrategia. Han optado por asegurar sistemas más valiosos en los mundos interiores y algunos del núcleo medio. Rilot no estaba en la lista, respondió ella, sabiendo que Naruto se culparía. Naruto apretó los puños. Lo único que deseaba era repeler a los separatistas de Rilot, pero sabía que no contaba con las fuerzas suficientes. Un enfrentamiento directo con los separatistas era un suicidio, pero cuanto más esperara, más sufriría la gente de Rilot. Volviéndose hacia uno de los oficiales clon mandalorianos, lo miró con determinación en los ojos. Póngase en contacto con la flota principal, dígales que envíen tantas naves de las flotas de defensa como sea posible, contacte con la capitana Lotarra Sarrin y pídale que se prepare para partir, ordenó mientras el oficial asentía y dejaba atrás el holodisco al despegar. Naruto, esto no es tu culpa, dijo Ayla mientras Naruto la miraba. No, es así, y liberaré Rilot, pero tú y yo sabemos que ahora mismo es imposible. Aún así, te prometo que liberaré Rilot, y Dooku pagará por ello, prometió Naruto mientras ella asentía. Sabía que él liberaría su mundo natal. Gracias.
Además, la República quiere negociar, le informó mientras Naruto la miraba, algo sorprendido por la noticia. ¿En serio? Bueno, no se puede decir que sean malas noticias, pero se apresuraron a iniciar conversaciones de negociación, respondió Naruto. No esperaba que la República actuara tan rápido, pero eso era bueno. Sin la República presionándolo, podía centrar su atención en los separatistas. Bueno, vuestros ataques a las líneas de suministro de la República y la toma de Tanabe y otros planetas los obligaron a hacerlo. En cualquier caso, debemos responder a esta declaración de inmediato, afirmó mientras Naruto asentía. Sí, diles que Mandalore está abierto a negociaciones, ordenó mientras ella hacía una reverencia y finalizaba la transmisión. Naruto sabía que mostrar debilidad ante la República no traería nada bueno para su pueblo. Sin embargo, con la prometedora llegada de los Sangeili, sabía que la situación solo podía mejorar. Vilot había caído de nuevo. Los últimos vestigios de defensa estaban siendo destrozados por enjambres de bombarderos Siena y droides buitre, cuyos agudos chillidos resonaban por todo el planeta. Los tanques flotantes de la CIS irrumpieron en la capital, Lesu, arrasando con cualquier defensa que se hubiera erigido. Los defensores Duileg lucharon casa por casa, calle por calle contra el interminable ejército de droides. Los droides comando y los B2 eliminaron a estos defensores con bastante rapidez, y los comandos utilizaron el gran volumen de los B2 como escudos. Tras ellos, entrando en la capital, venía el mismísimo general loco, Grievous, quien avanzaba con paso firme rodeado de sus notorios guardias magna. Tras él, un gran transporte coronado por una figura encapuchada. El general droide se volvió hacia el transporte, y sus ojos de un amarillo enfermizo se encontraron con los de color gris oscuro de su amo. Antes de que Grievous pudiera hablar, 3 guerrilleros Duileg irrumpieron desde una casa a la derecha de la columna de la victoria. El primero, un hombre de piel azul, lanzó una bandolera llena de granadas contra la figura encapuchada. Sin embargo, las granadas ni siquiera lo alcanzaron, pues con un simple gesto de la mano, la bandolera salió disparada de vuelta contra el edificio. Kakram detonó, arrasando parte del edificio y lanzando a ambos luchadores por la libertad contra el suelo. Grievous atacó rápidamente, lanzándose hacia los 2 cazas. El segundo luchador, un Duileg de piel verde con un solo LED, abrió fuego contra el general droide que intentaba contenerlo. Sin embargo, esto no detuvo al general. El enorme cyborg se irguió, dominando a su presa. Un sable láser verde surgió de su capa, decapitando al primer luchador por la libertad. El segundo solo vio una luz azul brillante antes de que su vida se extinguiera de forma dolorosa. Grievous se volvió hacia la figura y dijo con voz ronca y grave: Lord Dooku, ¿está seguro de que el mandaloriano vendrá? El ahora llamado Dooku se puso de pie, quitándose la capa de la cabeza y dejando al descubierto su cabello canoso y su barba poblada. Sí. Mi sobrino nieto vendrá. No pondrá en riesgo la vida de estas personas con una acción como la de bombardear el planeta. Capítulo 7. Coruscant. Rápidamente se corrió la voz sobre nuevas deserciones de la República, las más recientes de 2 Jedi, Shaak Tiria y la Secura. Esto había supuesto un duro golpe para la moral de la República, ya que ambas se llevaron consigo información valiosa. Sin embargo, la mayor preocupación para la Orden Jedi era que la gente comenzaba a cuestionarlos. ¿Era la Orden realmente eficaz en lo que hacía? ¿Se podía confiar en ellos? Estas preguntas empezaron a preocupar a los Jedi. Primero, un antiguo Jedi se había convertido en señor de la guerra, y ahora tenían a un maestro y a un caballero rebeldes. La fe en la orden comenzaba a flaquear, incluso entre los soldados clon, pues cualquiera de ellos podía desertar y unirse a los mandalorianos. Sin embargo, hoy era diferente, pues se celebrarían negociaciones entre la República y la mancomunidad mandaloriana. El Mandalore llegaría en menos de una hora para dar comienzo a las negociaciones. La mayoría esperaba que las negociaciones fueran bien, conscientes de la increíble peligrosidad de los mandalorianos. Los años de las cruzadas mandalorianas habían quedado grabados a fuego en los anales de la larga y cruda historia de la República. Sin embargo, quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Esto no me gusta nada, dijo Anakin mientras, junto con Ahsoka y Obi-Wan, se encontraba frente al edificio del Senado, junto a los muelles. Casi un centenar de Jedi y guardias del Senado estaban apostados dentro o alrededor del edificio. Tenían que asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. No podían permitirse un ataque durante las conversaciones de paz. Lo arruinaría todo aún más que las conversaciones separatistas.
Te guste o no, Anakin, nuestro trabajo es asegurarnos de que nada salga mal, le dijo Obi-Wan a su antiguo alumno con un suspiro. Últimamente, Anakin había presionado a la República para que lanzara una ofensiva contra Mandalore, insistiendo en que aprovecharan las débiles defensas mandalorianas. Su agresividad hacia Naruto comenzaba a afectarle. Pero es un traidor. No solo permitió que mataran a sus clones, sino que ahora tiene un número incontable de mundos bajo su dominio, gritó Anakin mientras Obi-Wan suspiraba una vez más. Era cierto, demasiados mundos habían optado por cambiar de alianza y unirse a los mandalorianos, incluso algunos mundos separatistas. No solo eso, sino que Mandalore ahora comandaba una liga de 450 sistemas neutrales, todos ellos parte del Imperio Mandaloriano. Casi de la noche a la mañana, grandes extensiones del mapa galáctico comenzaron a tornarse de un naranja brillante, el color que identificaba a los mandalorianos en los mapas estratégicos. Los planetas olvidados en los bordes exteriores e intermedios habían sido prácticamente regalados a los mandalorianos, ya que los guerreros habían liberado casi todos los planetas dentro de esas zonas. Maestro, la República ya está al límite. Simplemente no podemos permitirnos luchar en dos frentes. Además, un acuerdo de paz nos permitiría reconstruirnos, dijo Ahsoka. Ella misma apenas había pegado ojo. Entre la guerra y sus otros proyectos, casi nunca tenía tiempo para sí misma. Bueno, sea lo que sea, ya no podemos deshacerlo. Prepárense, que llegará pronto, dijo Obi-Wan con su característico humor. El Partido de la Amistad Republicana observó prácticamente sobrecogido como tres enormes Venators se acercaban flotando a los muelles del Senado. No se trataba de buques de guerra normales. Estaban profundamente modificados y preparados para la guerra. La nave central flotaba cerca de los muelles, acercándose y desplegando una amplia pasarela. Los primeros en bajar por la rampa fueron mandalorianos fuertemente armados, con armaduras azules y blancas que recordaban a las de la Legión 501, que se encontraba frente a ellos. Entre los mandalorianos se mezclaban alienígenas altos y con armaduras pesadas, de la misma altura que los Wookiees, cubiertos con armaduras de color negro púrpura y cada uno con un rifle blaster pesado. Estos seres intimidantes parecían atravesar con la mirada a los clones. Tras ellos, avanzaban dos filas de soldados con armadura dorada, portando largas picas y con sus capas rojas ondeando al viento. Luego, llegó la procesión del mismísimo Mandalore. La primera figura en aparecer fue Bo-Katan, quien había cambiado su armadura por unas túnicas regias que la hacían sentir visiblemente incómoda. A su lado se encontraba el antiguo Jedi, cuya armadura dorada prácticamente resplandecía bajo el sol mientras descendía por la pasarela. Sobre sus hombros llevaba una capa de piel gris claro que parecía realzar el dorado de su armadura. Una ligera barba incipiente le crecía en las mejillas y la barbilla, enmarcando su rostro y sus penetrantes ojos azules. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa, pues tras Naruto aparecieron las dos criminales. Shaak Ti y la vestían armaduras mandalorianas rojas y azules respectivamente, cada una modificada para adaptarse a las peculiaridades de su especie. Pero ellas no fueron la única sorpresa para la multitud congregada. Un gran sombrero de ala ancha protegía su piel azulada del sol. Dos pipas plateadas se movían entre sus mejillas. Un largo abrigo cubría su cuerpo delgado pero musculoso, y al moverse ligeramente, dejaba ver las dos pistolas ocultas a sus costados. Solo podía ser una persona. Cad Bane. Los guardias del Senado y los soldados clon de asalto desenfundaron sus armas de inmediato, apuntando al infame cazarrecompensas y a los Jedi traidores. Los mandalorianos, a pesar de estar en inferioridad numérica, reaccionaron al instante y alzaron sus armas en respuesta. Naruto alzó un brazo. Diles a tus hombres que bajen las armas. Es un explorador mandaloriano y, como tal, está bajo mi protección. No hacía falta decir nada más, pues ambos bandos comprendían el significado de sus palabras. Con un simple gesto de Palpatine, los clones y los guardias del Senado bajaron sus armas a regañadientes, al igual que sus compañeros mandalorianos. Naruto y Bo-Katan, junto con su comitiva, continuaron caminando hasta quedar frente al mismísimo canciller. Saludos, Mandalore. Te doy la bienvenida a Coruscant, dijo Palpatine con una sonrisa, aunque por dentro hervía de rabia al ver al hombre que tenía delante. Ese hombre, por sí solo, había frustrado tantos de sus planes. Naruto entrecerró los ojos, pero asintió. Gracias, sin embargo, no estamos aquí para cortesías, así que comencemos las discusiones, comentó Naruto mientras comenzaba a caminar hacia el edificio del Senado, seguido por sus guardias, junto con el anciano y su grupo, aunque estaban bastante disgustados por su desdén hacia ellos.
Vamos, veamos qué se cuece dentro, dijo Obi-Wan con una risita. No le gustaba la política, pero disfrutaba del drama que generaba. Anakin puso los ojos en blanco y lo siguió. Obi-Wan tenía un sentido del humor peculiar. Nadie se percató de que Ahsoka golpeaba ligeramente su comunicador. Aproximadamente una hora después, el Senado acababa de comenzar sus sesiones, con Palpatine inaugurándolas con altos niveles de burocracia que la República tuvo que afrontar antes de que finalmente se abordara el tema de Mandalore. Como todos saben, los recientes acontecimientos han obligado a la República a entablar conversaciones de paz con el Imperio Mandaloriano. Tenemos el honor de contar con la presencia del mismísimo Mandalore, quien ha llegado para negociar con el Senado. Palpatine ardía de rabia en su interior. Décadas de planificación se habían ido al traste por culpa de este insignificante peón. No importaba. Si había esperado hasta ahora, podía esperar un poco más. Gracias, canciller. Sin embargo, no somos el Imperio Mandaloriano, somos la Mancomunidad de Estados Mandalorianos, dijo Naruto, o como la mayoría lo conocía, Mandalore, mientras su cápsula repulsora flotaba cerca del centro de la Cámara del Senado. Naruto sabía que Palpatine era un intrigante. El hombre había llegado al poder mediante esas mismas artimañas. En primer lugar, felicito al Senado por celebrar estas conversaciones de paz. Demuestra verdaderamente los ideales democráticos que defiende la República, comenzó Naruto, aunque para sus adentros se burló de aquello. La República era corrupta hasta la médula. No eran mejores que los separatistas. Me llamo Naruto, Mandalore de la Mancomunidad Mandaloriana. He venido a asegurar que estas conversaciones de paz culminen con resultados beneficiosos para todas las partes, continuó Naruto mientras otra cápsula repulsora descendía flotando. Miró al senador con rostro inexpresivo, pero por dentro lo invadía una vorágine de emociones al reconocerlo. ¿Y qué ofrecerías? Por mucho que deseemos el fin de esta guerra, ¿aún hay concesiones que deben hacerse?, preguntó Padmé mientras Naruto ponía los ojos en blanco. Estaba decidida a interponerse en su camino a toda costa. Suspirando, pulsó unos botones y, en el centro de la Cámara del Senado, apareció un mapa de la galaxia con los territorios de la República, los separatistas y el Imperio Mandaloriano delineados. Como todos saben, Mandalore se ha expandido rápidamente y ha conquistado valiosos mundos clave para la República. Mi oferta es simple. La República y el Imperio Mandaloriano firmarán un tratado de no agresión. Ambas partes cesarán las hostilidades de inmediato. Hizo una pausa, consciente de que lo que diría a continuación determinaría el éxito o el fracaso del tratado. Además, Mandalore conservará los territorios que ha conquistado, y los 450 sistemas neutrales serán reconocidos oficialmente como sistemas dentro de la Mancomunidad Mandaloriana y, como tales, obtendrán las protecciones que ofrece dicho título. Naruto terminó de hablar mientras estallaban los gritos. Esta oferta era una barbaridad. No solo la Mancomunidad Mandaloriana se salió con la suya con este acuerdo, sino que su territorio, aunque no era muy grande, resultaría estratégicamente peligroso. Ese acuerdo no es justo para ninguna de las partes. No solo la Commonwealth obtiene una gran ventaja, sino que ¿qué gana la República en su conjunto a cambio de este acuerdo tan escandaloso? Comenzó a decir Padmé, pero Naruto la interrumpió. El Parlamento de la Commonwealth, bajo mi liderazgo, decidirá sobre los términos adicionales. Sin embargo, este es el único acuerdo que puede beneficiarnos a ambos. ¿O prefieres que lleguemos a un acuerdo con los separatistas?, preguntó Naruto, mirándolo con asombro. La alianza separatista atacó la República y declaró la guerra. Si hubieran querido marcharse, se podría haber dialogado. Y si intentaras negociar con ellos, anularías el acuerdo entre el Senado y el Parlamento de la Mancomunidad, afirmó ella mientras Naruto negaba con la cabeza, incrédulo ante su ingenuidad. No intenten amenazarme. Yo aún era un Jedi entre ustedes cuando se celebraron las conversaciones. Y me parece recordar que no tenían fin, así que tomaron cartas en el asunto, al igual que Mandalore y las 450 leguas de sistemas neutrales, dijo Naruto. Algunos comprendieron la lógica de sus palabras, pero muchos clamaban por la guerra. Padmé frunció el ceño con fastidio, sabiendo que las experiencias previas de Naruto le permitían dirigir este debate. El Senado exige que la Mancomunidad Mandaloriana retire todas sus fuerzas de las regiones capturadas y entregue a los desertores. Asimismo, exige que se permita el paso de los barcos mercantes de la República por su territorio. Un retorno a la desmilitarización anterior y la restauración del poder del líder anterior, declaró Padmé. Para la República, ese era el único acuerdo que aceptaban, incluso después de que Padmé intentara convencerlos.
Naruto soltó una risita. No hay trato. Simplemente declaró que querían desarmarlo y derrocarlo. Padmé lo miró con cierta sorpresa. Si bien no esperaba que aceptara, tampoco esperaba una negativa rotunda. ¿Entonces tendríamos una guerra? La mancomunidad mandaloriana tendrá naves de guerra, pero no tienes la capacidad de mantenerlas reforzadas. La república está formada por miles de sistemas. Padmé hizo una pausa, mirando fijamente a los ojos de Naruto, intentando que comprendiera su verdad. Por muy marciales que sean los mandalorianos, serán destruidos. Debes entrar en razón, Naruto, y no sucumbir a la locura que consumió a Goku. Respiraba con dificultad. La otrora bulliciosa sala del Senado ahora estaba sumida en un silencio sepulcral. Aunque ella no era de las que recurrían a las amenazas militares, en estos tiempos tendría que hacerlo. Naruto arqueó una ceja. ¿Eso es lo que piensas? Millones se han ofrecido como voluntarios para unirse al ejército mandaloriano, y la Liga de Sistemas Neutrales está encantada de suministrarnos naves de guerra y provisiones. Además, los panturanos han estado construyendo una gran cantidad de naves de guerra droides para la mancomunidad mandaloriana. El sistema de Turingía nos ayuda a modificar nuestras naves. Hizo una pausa, dejando que la idea calara hondo. Podemos seguir luchando en esta guerra y morirán muchos más, o podemos terminarla aquí, propuso Naruto mientras su cápsula repulsora regresaba flotando al balcón. Luego, él y sus guardaespaldas descendieron de la cápsula. Abandonó la sala del Senado completamente desorientado y se dirigió a su despacho. Dejaría que el Senado deliberara sobre su oferta. Al entrar, vio a Chuchi esperándolo en su habitación. Alzó una ceja. ¿Qué hacía ella allí? Chuchi, ¿qué haces aquí? Le preguntó mientras ella daba un respingo, algo asustada por él. Ah. Naruto. Venía a darte los informes sobre la nueva flota de droides. Dijo con un leve rubor mientras le entregaba una tableta. Naruto pudo ver que su atuendo habitual había sido reemplazado por un vestido rojo claro que se ajustaba a su cuerpo, realzando sus curvas y mostrándola de una forma que Naruto nunca antes había visto. Gracias, Chuchi, hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Estás guapísima hoy, le dijo. En ese momento, el rostro de Chuchi se puso completamente rojo, pero se había prometido a sí misma que lo lograría. Chuchi, si vuelves más tarde, cuando me haya quitado la armadura, ¿podremos ponernos al día?, preguntó. La panturana asintió, desconfiando de su voz. Luego se dio la vuelta y estaba a punto de marcharse cuando algo la detuvo. Oyó una risita a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio a Bo sin armadura ni casco, pues se había despojado de las túnicas ceremoniales lo más rápido posible. ¿Qué?, preguntó él mientras ella negaba con la cabeza. No era muy listo en lo que respecta al sexo opuesto, pero sabía de lo que hablaba. Naruto, ¿de verdad sabes por qué Chuchi reaccionó así?, preguntó ella mientras él arqueaba una ceja. ¿Qué significaba eso? Chuchi, detrás de él, prácticamente saltaba y agitaba los brazos, intentando por todos los medios impedir que la mujer mayor revelara su secreto. No podía hablar bien cuando te acercabas, temblaba a tu alrededor, se sonrojaba y ni siquiera podía mirarte a los ojos. ¿Qué significa eso?, preguntó Bo mientras Naruto fruncía el ceño. Creo que sé qué es esto, pero ¿me lo explicas?, preguntó seriamente mientras Bo se llevaba la mano a la cara. Por la fuerza, qué denso era este tipo. Naruto, le gustas. Señaló Bo mientras los ojos de Naruto se abrían de par en par y se giraba hacia ella, mientras ella se sonrojaba y apartaba la mirada. Chuchi, ¿es cierto?, preguntó él mientras ella asentía tímidamente, y el intenso rubor la hacía brillar con intensidad. Sí, me gustas desde hace tiempo, incluso cuando eras Jedi, comentó ella, dejando a Naruto, una vez más, atónito. Pensar que Chuchi lo había querido durante tanto tiempo, suspiró, cerró los ojos y se acercó a la ventana. Qué tonto he sido. Pensar que tenía a alguien tan cerca sin darme cuenta, comentó Naruto mientras contemplaba la inmensa ciudad. En efecto, había sido un tonto. Se giró y se armó de valor. Chuchi, sé que te gusto, pero ya tengo pareja, empezó Naruto al ver los ojos de Chuchi muy abiertos. Parecía que llegaba demasiado tarde por segunda vez. Oyó la risita de Bo, el guardaespaldas de Naruto. Bo se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. No te preocupes, Naruto, estás a salvo, comentó Bo mientras Naruto la miraba sorprendido, y Chuchi parecía confundida. ¿De qué estás hablando?, preguntó Naruto, sonrojándose. Bo puso los ojos en blanco. Puedes quedártelas si quieres, obvio.
No tengo ningún problema, respondió Bo mientras los ojos de Chuchi se abrían de par en par. ¿Era ella con quien tenía una relación? Naruto tosió para llamar su atención. Viendo lo abierta que es Bo al respecto, supongo que puedo darle una oportunidad. No puedo decir que el sentimiento sea mutuo, pero podemos intentarlo, dijo Naruto, e inmediatamente el senador lo placó. Gracias. Exclamó Chuchi con lágrimas en los ojos. Naruto suspiró suavemente y le besó la frente, un símbolo de amor y cariño entre los mandalorianos. Aunque me alegra que hayas conseguido al hombre que querías, el Senado ha tomado una decisión, dijo Bo. El Senado había tomado una decisión hacía mucho tiempo, y a ella simplemente no le importaba lo que pensaran. Esos peces gordos podían esperar. Sin embargo, se dio cuenta de que ella sola jamás podría llenar el vacío en su corazón. La traición de su primer amor lo había dejado marcado, una herida que tardaría en sanar. Cámara del Senado. Una vez más, se encontró en la Cámara del Senado. Su cápsula flotó hacia el centro mientras el Senado se calmaba. Entonces, Palpatine se puso de pie para hablar en nombre del Senado. Tras un largo debate, el Senado ha aceptado vuestras condiciones. Sin embargo, el asunto de los Jedi que traicionaron a la Orden sigue en pie. La Orden exige que los devolváis, declaró Palpatine. Después de todo, si un mandaloriano traicionara a la Commonwealth, ¿desearías que lo recapturaran, no? La leve sonrisa que esbozó no hizo más que irritar al mandaloriano. Sheev tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no abalanzarse sobre ese maldito Mandalore y acabar con él. Años de planificación, años oculto en las sombras, años conspirando para la caída de los Jedi, todo en vano. Bah. Tenía que lidiar con ese Gungan incompetente. ¿Cómo se llamaba? Algo así como Har. Aunque agradezco que el Senado haya aceptado mis condiciones, los dos antiguos Jedi se marcharon por voluntad propia y ahora son ciudadanos de la mancomunidad. Si la Orden piensa lo contrario, que lo intente en el campo de batalla. Mis hombres se asegurarán de que quienes intenten separar a nuestros líderes sean erradicados, declaró Naruto, dejando a todos boquiabiertos. Acababan de firmar un tratado de paz y ella estaba aumentando la tensión. Al ver su reacción, Naruto se burló. La Orden Jedi, tal como la conocen, ya no existe. Fue fundada para mantener la paz en la galaxia, no para entrenar generales Jedi que libraran guerras. Han perdido de vista su esencia. Los antiguos maestros se revolverían en sus tumbas si vieran en qué se ha convertido su orden, y no me refiero a los líderes bélicos, sino a sus prácticas en general, declaró Naruto, dejando al Senado perplejo. Al ver su confusión, decidió continuar. Los Jedi del pasado usaban las emociones para proteger la galaxia. Después de todo, la pasión por la protección impulsa a las personas a seguir adelante contra viento y marea. Los Jedi de hoy dicen que esas emociones son un camino hacia el lado oscuro, y sí, lo son, pero solo si se ven comprometidas. Si uno puede controlar sus emociones, puede combatir el lado oscuro. Sin embargo, los Jedi ahora buscan erradicar toda forma de emoción. ¿Cómo pueden proteger la galaxia si ni siquiera entienden a la gente? Lo repito, los Jedi se han vuelto débiles y negligentes en cuanto a su objetivo y principios originales. Controlar las emociones es más difícil que reprimirlas, afirmó Naruto mientras su cápsula se retiraba, dejando a varios Jedi ofendidos o ligeramente iluminados por sus palabras. Al final, consiguió lo que había venido a buscar. Ahora era hora de marcharse. Sin embargo, tan pronto como su cápsula regresó, uno de sus guardias se le acercó. Mi señor, tenemos un problema, susurró el guardia mientras Naruto arqueaba una ceja. Le hizo un gesto para que continuara. La liberación de Rilot se ha estancado, susurró mientras Naruto entrecerraba los ojos. Así que decidieron resistir. Da igual, aplastará esta pequeña rebelión con mano de hierro. Bien, entonces, preparen la flota para la acción. Acabaremos con la resistencia separatista. Comentó Naruto. Es hora de enseñarles a esos bastardos separatistas que uno no puede desafiar a Mandalore y salir impune. Al salir de la sala de la gran asamblea, un nuevo mandaloriano se le acercó. Era un Togruta. Su armadura era de colores brillantes y una larga capa le caía desde los hombros, cubriendo casi toda la armadura. El casco modificado estaba cubierto por una capucha, pero aún se podían ver los diseños faciales, y la forma en que la capucha estaba colocada sugería que le añadía altura. La mandaloriana en cuestión montó junto a su mandalore. A pesar de estar cubierta por una capa, se distinguía claramente que era una mujer. Dos Sangheili le bloquearon el paso, pero en cuanto vieron el casco y los diseños, le abrieron paso, permitiéndole llegar hasta su mandalore.
Fulgrim del clan Fett, respondiendo al llamado, señor Mandalore. Resonó su voz mientras se colocaba junto a Naruto. Ambos continuaron caminando hacia el hangar rodeado de guardias y civiles curiosos. Llamó a Cad Bane, el alto varón duros que se acercó sigilosamente y caminó junto al Mandalore. Cad Bane, quiero que lleves algunos clones contigo y encuentres la forma de entrar en camino. Puede que tengamos un acuerdo de paz, pero quiero cualquier ventaja que podamos obtener sobre ellos, susurró. El Duros asintió, aceptando la misión a regañadientes. Naruto percibió un ligero gesto de molestia y vacilación. Recuerda el juramento que hiciste. Fuiste entrenado por un hijo de Mandalore y prometiste responder a su llamado. Si es necesario acabar contigo, lo haré yo mismo. El áspero susurro pareció surtir efecto, pues el hombre se dio la vuelta y se marchó con una mueca de desprecio dibujada en el rostro, seguido por dos miembros del clan Fett. Vilot. La flota mandaloriana se había estancado parcialmente. El espacio de batalla sobre el planeta estaba repleto de naves de guerra de ambos bandos que se abrían paso entre sí, destruyéndose mutuamente. La flota mandaloriana, a pesar de ser considerablemente más pequeña que la separatista, compensaba su desventaja numérica con su destreza en combate. Los mandalorianos, mejor entrenados, empleaban tácticas y estrategias sorpresa para arrollar a los droides, menos capaces de reaccionar. La nave insignia mandaloriana, el puño carmesí, irrumpió a través de la pantalla defensiva de fragatas clase Munificent. Las naves de guerra avanzaron entre los cañones principales, disparando sin cesar y reduciendo todo a su alrededor a finos escombros. Tras ella, 3 fragatas irrumpieron con estruendo a través del hueco ahora abierto. Su misión original había sido frustrada por los refuerzos separatistas. El puño carmesí se volvió blandiendo sus potentes andanadas contra los enemigos que aún quedaban. Que se vayan al infierno. Vilot. Dooku se alzaba sobre los cuerpos de los rebeldes. Los Twi'leks, liderados por Cham Syndulla, habían luchado con todas sus fuerzas contra sus opresores. Sin embargo, donde normalmente la única amenaza a la que enfrentarse era un cerebro droide, esto palidecía ante la brutalidad y efectividad del conde y su perro de ataque cibernético. Aún así, siguieron luchando. ¿Quién luchará por ellos si no pueden luchar por sí mismos? A Dooku, sin embargo, esto le importaba poco. Por eso, cada vez que comenzaba un nuevo ataque rebelde, él lideraba a sus legiones a la batalla, esos tontos no podían matarlo. De reojo, divisó la silueta de un droide de reconocimiento que se acercaba flotando. A su alrededor, Grievous dirigía a los droides en otra cruzada por una ciudad más pequeña al oeste de la capital. La tableta de datos del droide se deslizó en su mano. La leyó rápidamente y sonrió. Parecía que los mandalorianos estaban más cerca de lo que había previsto. Parecía que su sobrino nieto le plantearía un desafío. Volviéndose hacia su soldado de hierro, habló. Grievous. Prepárate para la llegada de Mandalore. El statesman abandonó Coruscant inmediatamente, y toda la flota que lo acompañaba partió junto a él, saltando al hiperespacio. La gran flota avanzaba rápidamente hacia Rilot, mientras otras unidades confirmaban sus órdenes a medida que los buques de guerra se dirigían para ayudar a poner fin al asedio. Batallones de la Guardia Real de Naruto se preparaban para el combate dentro de los cuarteles del Stateman y sus acorazados compañeros. Los Sangeili y otras tropas estaban ansiosos por entrar en acción. Naruto se encontraba en el puente de mando de la nave de guerra, observando cómo las estrellas y las formas de los planetas pasaban por la dimensión del hiperespacio. A su lado estaba Fulgrim, aún con su casco. Alrededor, la tripulación del puente se afanaba preparando la nave y la flota para el combate. De vez en cuando, alguien informaba a su Mandalore, recibiendo generalmente un asentimiento de aprobación. Naruto se había cambiado la armadura de sus ancestros por una armadura interior azul oscuro con el emblema de su familia pintado en el lado izquierdo del pecho, y llevaba sus sables de luz sujetos a las caderas. Fulgrim, ¿qué puedes decirme de los aliados de Grievous Dooku? Sé lo mínimo que me han contado mis espías, pero quiero oír la opinión de alguien que lo haya combatido de verdad, preguntó a la mujer enmascarada que tenía al lado, quitándose el casco y colocándoselo bajo el brazo. Se volvió hacia él. Su cabeza cubierta por el casco impedía que se asomara cualquier emoción, aunque Naruto aún pudo percibir un atisbo de cansancio. Es un antiguo Kalesh, inmensamente fuerte y aterrador en combate. Innumerables Jedi han caído a manos de ese monstruo. Naruto asintió ante la información, guardándola para más tarde. ¿Cómo lucha? Como una araña. Pero déjamelo a mí, tengo cuentas pendientes con ese monstruo. Con esa frase críptica, se marchó.
Naruto la observó alejarse, contoneándose ligeramente las caderas. Maldita mujer. Aunque podría haberle preguntado a Ventress, la asesina estaba siendo interrogada en Mandalore. Era una precaución necesaria, pues la mujer era demasiado escurridiza como para retenerla en otro lugar. La prisión donde la mantenían había sido construida para albergar a usuarios de la fuerza más poderosos que ella, usuarios de la fuerza inmensamente poderosos de la Edad de Oro de los Sith y los Jedi. Los mandalorianos demostraron a ambos bandos que no eran alguien con quien tomarse a la ligera. Esto quedó demostrado en las salas de los caídos, una enorme sala repleta de antiguos sables de luz, arrancados de los cuerpos de los usuarios de la fuerza. Naruto fue sacado de su ensimismamiento por la sutil eyección de la nave del hiperespacio y el leve rugido de los motores al volver a arrancar. Naruto contempló la batalla que se libraba contra sus fuerzas. La flota expedicionaria había estado combatiendo a los separatistas de forma intermitente durante los últimos días. La fuerza separatista, mucho mayor, había sido diezmada y eliminada poco a poco. Sin embargo, incluso así, los grupos más pequeños los superaban en número casi 3-1. No obstante, la gran habilidad de los mandalorianos les dio la ventaja, permitiéndoles superar a sus enemigos en maniobras. Los droides, tan torpes, no podían competir con la formidable Lotara Sarrin. Desplieguen las escoltas de destructores y ordenen a los capitanes de cruceros que presten todo el apoyo posible. Indiquen al Vengeance y al Guilig que nos sigan a través del hueco en la flota enemiga por la izquierda. Las órdenes de Naruto resonaron por el puente mientras las naves de guerra comenzaban a moverse, separándose para cumplirlas. El Statesman atravesó las menguantes líneas separatistas, sus naves hermanas la siguieron a través de la brecha. Los 3 buques de guerra aniquilaron todo lo que intentó bloquear su paso. Señor, estamos recibiendo una señal de la capital. Buena cabeza para esa señal y para ayudar a las tropas que estén en camino. En Rilot. Pronto amanecería. El cuarto cuerpo de ejército combinado mandaloriano llevaba al menos 3 semanas planetarias enfrascado en intensos combates con las fuerzas separatistas. Las tropas veteranas avanzaban, pero sufrían numerosas bajas. Sin embargo, por cada mandaloriano caído, al menos 20 droides perecían con él. Aún así, la situación seguía siendo desesperada para los mandalorianos, ya que los droides se habían atrincherado firmemente. El comandante Straken alzó la vista al oír el zumbido sordo de los droides de guerra basilisco que sobrevolaban la zona. La división Totenkopf había sido clave en el avance del grupo de ejércitos. Sus droides, de vuelo rasante pero absolutamente monstruosos, arrasaban con todo lo que surcaba los cielos, generalmente cazando bombarderos y cañoneras Hiena. Sus brillantes ataques con misiles y láseres rasgaron la noche que ya agonizaba, sumiendo en una lluvia de brillantes tonos dorados, amarillos y azules a quienes se preparaban para el combate, y entonces, al alejarse, comenzó todo. Las bocinas y sirenas comenzaron a sonar mientras los mandalorianos se ponían firmes, con sus armas y armaduras ya preparadas. Los caminantes y los tanques flotantes comenzaron a avanzar. La capital se encontraba a tan solo 1 kilómetro de su posición. Sin embargo, los droides ya habían comenzado a lanzar fuego antiaéreo en su camino. Solo los escudos impedían que sus tropas fueran aniquiladas por la posición atrincherada de los separatistas. Tras su avance, su propia artillería comenzó a abrir fuego, y los fuertes estruendos de los enormes cañones hicieron temblar la tierra. Combinados con la precisión de sus proyectiles, la fortaleza que era la capital se estremeció e incluso algunas partes se derrumbaron, pero las defensas permanecieron fuertes y continuaron disparando contra los ejércitos que avanzaban. La artillería de cohetes mandaloriana abrió fuego, surcando el aire con silbidos de furia incandescente. El sonido no afectó a los droides, pero la andanada de cohetes no fue en vano. La mayoría eran cohetes explosivos, mientras que otros eran cohetes PEM que cortocircuitaron varias compañías de droides, aunque no lograron que se rindieran, sino que simplemente reforzaron sus defensas. Cuando los mandalorianos comenzaron a acercarse, el fuego desde las posiciones separatistas se volvió más preciso, y aquellos que aún no se habían puesto a cubierto lo hicieron escondiéndose detrás de sus vehículos que avanzaban y de partes del terreno. El comandante Straken ordenó un alto al fuego. No podía avanzar a sus hombres hacia los escudos enemigos sin apoyo aéreo, estaban siendo destrozados por el fuego de los droides. El comandante se dirigió a uno de los oficiales de comunicaciones de mayor rango. Munasi, envía un mensaje a los escuadrones. Solicita todo el apoyo posible para destruir los escudos. El oficial de comunicaciones saludó y volvió a su consola, pulsando botones y símbolos.
Sintió como el tanque de mando se estremecía al comenzar a moverse de nuevo. El arte se situaba hacia el centro de la gran columna de vehículos, asegurándose de que, aunque no estuviera directamente en combate, pudiera unirse a él inmediatamente si fuera necesario. Mayor Straken, sus ojos se volvieron hacia la voz que lo había llamado. Uno de los señaleros se había girado hacia él. Señor, el comandante Nasri ha respondido. Dice que desplegarán un destructor en nuestra zona de combate. El mayor asintió, sabiendo que por fin podrían asaltar la ciudad con todas sus fuerzas. Arriba. El Ascensión atravesó la pantalla de cazas separatistas ligeros, y el crucero ligero Arquitens modificado, ahora convertido en destructor ligero, avanzó rápidamente hacia la posición que se le había asignado para apoyar a las fuerzas terrestres. El buque de guerra atravesó la atmósfera, absorbiendo el impacto de la reentrada gracias a sus escudos. Tras él, bombarderos Vulture y Ena lo perseguían con el objetivo de interceptar al destructor antes de que pudiera auxiliar a sus aliados. Los láseres iluminaron el día al dispararse desde el destructor, cuya defensa antiaérea trabajaba a toda máquina para contener a la horda. Los motores del Arquitens ardían con fuerza al acelerar, y su casco blindado absorbía la mayor parte del daño. La ciudad misma se iluminó como una vela, las baterías antiaéreas destellaron intensamente, sus cañones apuntando al buque de guerra que se aproximaba, las baterías de cañones láser pesados dispararon un coro de truenos que hizo que cualquier civil que aún estuviera dentro de la ciudad se tapara los oídos. La Ascensión recibió el impacto principal en la proa. La nave se estremeció y se estremeció mientras avanzaba imperturbable, viendo cómo se desprendían trozos de su blindaje soldado. El destructor viró a babor, permitiendo que los turboláseres superiores abrieran fuego. Y así lo hicieron. Los turboláseres superiores, montados en dos torretas, dispararon, y los rayos de energía verde amarillenta impactaron contra el escudo. La nave continuó su trayectoria, pero tan pronto como su llegada había despertado la esperanza de los soldados mandalorianos, se estrelló contra las rocas. Uno de los cañones antiaéreos arrancó el bloque motor izquierdo de su alojamiento. La nave comenzó a ladearse, pero no se desplegaron cápsulas de escape. Continuó disparando incluso cuando se produjeron incendios a bordo. El escudo se debilitó, pero no se rompió. La Ascensión comenzó a caer, pero siguió combatiendo, manteniendo el fuego de sus cañones láser. Finalmente, el escudo se rompió. La Ascensión había dado a las fuerzas terrestres el tiempo necesario, pero la nave no tuvo ninguna oportunidad y se estrelló contra el suelo tras la inmensa ciudad. El mayor Straken observó con horror cómo la nave de guerra se precipitaba contra el suelo, justo fuera de su alcance visual. La enorme explosión que siguió hizo temblar el planeta. La tripulación dentro del tanque permaneció en silencio unos instantes, asimilando la repentina muerte de sus compañeros. El mayor Straken se giró hacia el armario que tenía a su izquierda, abrió las puertas de golpe y sacó un casco blanco y azul. Preparen todas las unidades para el combate, vamos a entrar. Salto de línea. Naruto había presenciado la caída de la Ascensión y elevó una breve plegaria por aquellos que habían perecido a bordo. Sin embargo, habían cumplido con su deber, tal como lo prometieron al unirse al ejército mandaloriano, y por ello habían muerto como héroes. Naruto se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia los ascensores. La tripulación del puente lo observaba atentamente, esperando su próxima orden, mientras la batalla espacial seguía arreciando a su alrededor. Primer oficial, usted está al mando. Asegúrese de que Fulgrim tenga todo lo necesario para llegar al buque insignia enemigo, ordenó al oficial que estaba de pie. El hombre saludó sin responder verbalmente. Preparen mis cañoneras. Tenían una guerra que terminar. Salto de línea. Las puertas del hangar del Statesman se abrieron con estrépito cuando la nave insignia comenzó a virar hacia la superficie del planeta. Un gran grupo de cañoneras y bombarderos, escoltados por cachas, se abalanzó sobre ellos. Droides buitre y tridroides se lanzaron en masa contra el grupo, pero fueron repelidos por las propias fuerzas de droides buitre del Mandaloriano. El grupo entró en la atmósfera de Rilot prácticamente sin ser molestado. Volaron a baja altura, rozando la cabeza del ejército mientras atacaban la ciudad. Fueron recibidos con vítores y aplausos cuando los mandalorianos reconocieron quién acababa de sobrevolar su posición. El escuadrón de transporte aéreo Pegasus. El escuadrón de transporte aéreo personal de los Mandalore. Al parecer, los Mandalore se habían unido a la lucha. El piloto de la nave de combate personal de Naruto escaneó las grandes torres de la ciudad. Sabía que las defensas aéreas no habían sido completamente destruidas, por lo que debían tener cierto cuidado, pero para eso estaban las comadrejas salvajes.
Entrecerró los ojos al recibir señales de sus sensores. Tenemos posiciones de misiles tierra-aire y antiaéreos. A sus puestos, Wild Weasels. Dijo por la radio, mientras se colocaba tras la pantalla del caza, seguido por las demás cañoneras. Los ARC-170 modificados se lanzaron en picado hacia sus objetivos. Las grandes naves se movían con sorprendente rapidez, considerando su tamaño. Solo había unas pocas de estas naves de ataque de gran tamaño en la flota mandaloriana, pero eran suficientes. Potentes y rápidas, los cazas pesados comenzaron a atraer el fuego enemigo. Se lanzó un gran número de misiles de discordia hacia el grupo que se aproximaba rápidamente. Los misiles se fijaron en los cazas pesados en lugar de en los transportes. Justo lo que querían. Señor, los cazas están conteniendo las defensas aéreas. La siguiente fase puede comenzar cuando esté listo, informó el piloto a Naruto. Naruto, dentro de la nave de combate, asintió, volvió a su comunicador y habló. Naves de combate 1 a 5, diríjanse al punto de reunión 2. Naves de combate 6 a 10, síganos. El numeroso grupo de naves se dividió en dos. Una se dirigió directamente al centro de la ciudad, mientras que la otra mantuvo su posición, con las tropas a bordo desplazándose a toda velocidad hacia la ciudad. El grupo de Naruto continuó avanzando entre las torres de tamaño considerable, esquivando disparos y edificios. Los pilotos mantuvieron una calma escalofriante durante todo el vuelo, gritando y vitoreando de vez en cuando lograban evitar una muerte segura. La insensata huida llegó a su fin un par de instantes después, cuando el pequeño grupo llegó a una plaza abierta a aproximadamente 1 kilómetro del edificio parlamentario de Rilot, un gran edificio marrón que servía como cuartel general de los separatistas. Las naves de combate aterrizaron en formación circular, abriéndose rápidamente las puertas del centro. Los mandalorianos saltaron de sus naves. La fuerza de ataque estaba compuesta por una mezcla de Sangheili, clones y mandalorianos normales. Naruto saltó de la nave central, seguido por sus guardaespaldas, generalmente ataviados con armadura dorada. Miró a su alrededor, contando los soldados que tenía a su disposición. Unos 100 hombres en total. Suficiente para completar la misión. Naruto hizo una señal a los dos tenientes que lo acompañaban. Uno era Sangheili y el otro, un mandaloriano. Ambos se arrodillaron mientras Naruto sacaba un mapa holográfico de la ciudad. Vamos a despejar el centro de mando principal. Doku estará allí y, muy probablemente, nos encontraremos con una de las mayores concentraciones de droides a las que nos hemos enfrentado en mucho tiempo, así que prepárense ustedes y los hombres. Saldremos en 5 minutos, concluyó Naruto mientras los dos oficiales saludaban. Tras unos minutos revisando el equipo, Naruto y sus hombres se pusieron en marcha, despejando calles y edificios y avanzando rápidamente por la parte alta de la ciudad. Se desplazaban en pequeños equipos de 10 hombres, cada sección cubriendo sus respectivas rutas y abatiendo a los escuadrones de droides que encontraban. Tras unos 20 minutos de viaje continuo y algunos esporádicos combates, llegaron al edificio del Parlamento. Las fuerzas mandalorianas se habían mantenido a cubierto, asegurándose de que los defensores del edificio no se percataran de su presencia. Hablando de las defensas, el Parlamento estaba protegido por un gran destacamento de droides y otras tropas mixtas. Naruto observó el aerodeslizador volcado tras el que se ocultaba. La visera de su casco escudriñó las sólidas defensas exteriores del edificio. Un tanque aerodeslizador, numerosas baterías de cañones láser y unos 200 droides de diversos tipos, algunos de los infames droides comando y otros, casi igual de peligrosos, los B-2. Sorprendentemente, junto a ellos se encontraba una pequeña fuerza de 20 Twi'leks. Por lo que pudo ver, no eran esclavos. Todos portaban armas y colaboraban de alguna manera con los droides. Naruto tendría que investigar más a fondo. Dio la señal de inicio del asalto. Uno de los clones pasó a su lado, y sobre su hombro llevaba un lanzacohetes de protones de gran potencia. Le dio un golpecito en el hombro al hombre que estaba al otro lado de la calle e hizo una señal a sus compañeros, que estaban al otro lado. Ambos hombres se inclinaron y apuntaron. Fuego. Se oyó un silbido cuando los dos cohetes salieron disparados. Uno impactó contra la torreta del tanque, destrozando el cañón e inclinándolo. El otro cohete impactó contra uno de los nidos de ametralladoras, provocando que estallara en llamas y lanzando al artillero y a su droide compañero fuera del nido. Naruto rugió al saltar sobre el coche volador, su blaster iluminó a 2 droides comando, apenas dándoles tiempo para abalanzarse sobre él. Detrás de él, sus mandalorianos hicieron lo mismo, saltando desde sus escondites e iluminando las defensas. Un mandaloriano en el centro desplegó un enorme estandarte, ondeándolo en alto mientras el combate se intensificaba.
Naruto rodó hacia un lado, disparando de nuevo a un B2 que lo acorralaba, esquivando los restos humeantes de los droides. Un Sangeili le cubría la espalda, agarrando a un comando aerotransportado y despedazándolo. Naruto agradeció brevemente al enorme alienígena antes de seguir adelante, disparando a cualquier droide que llamara su atención. Los mandalorianos avanzaban rápidamente, haciendo retroceder a los defensores. Incluso cuando más droides salían por las grandes puertas dobles del Parlamento, se negaban a ceder. Las fuerzas mandalorianas se acercaron lo suficiente como para entablar un verdadero combate cuerpo a cuerpo. Algunos aprovecharon la altura para atacar desde el aire, mientras que otros usaban las vibroespadas y los cuchillos con los que se habían equipado. De reojo, Naruto vio a un cabo mandaloriano enloquecido con una pala de combate modificada. La blandía con tal destreza que prácticamente cerraba a los droides contra los que luchaba. Tomó nota mental de que si ese hombre sobrevivía a la batalla, sería ascendido. Sin embargo, la batalla comenzó a amainar. Habían llegado a la base del edificio del Parlamento, pero la lenta reapertura de las puertas provocó una pausa. Un centenar de droides de batalla más salieron, pero no abrieron fuego, limitándose a formar una media luna frente a los mandalorianos, casi como si custodiaran algo. A todos, hombres y alienígenas, se les erizó el vello como si hubiera llegado un depredador mayor que cualquier otro al que se hubieran enfrentado antes. Un rayo surgió del oscuro corredor, alcanzando a varios mandalorianos que estaban más cerca y haciéndolos caer lejos. Otra tormenta de rayos golpeó a un guerrero Sangeili y lo lanzó por los aires, estrellándolo contra un edificio. Naruto se interpuso entre sus hombres y un tercer rayo que se dirigía hacia un médico que había acudido a socorrer a los caídos. Rápidamente, blandió el sable oscuro y activó la hoja negra, desviando el rayo hacia un lado. Sintió un ligero hormigueo recorrerle el brazo al hacerlo. De entre las sombras surgió una figura encapuchada y con capa. Alta, fácilmente más alta que Naruto y la mayoría de los mandalorianos que lo rodeaban, a excepción de los Sangeili. La figura se quitó la capucha, revelando que se trataba del conde Dooku en toda su peligrosa gloria. El conde se limitó a mirar fijamente a Mandalore, sus ojos castaños oscuros penetrando el casco del hombre y llegando hasta lo más profundo de su alma. Dooku se quitó la capa, dejando al descubierto una túnica de batalla negra con bordados plateados y unas botas a juego. Desenvainando su espada curva, el anciano adoptó una postura de esgrima. Naruto hizo un gesto a los mandalorianos que lo rodeaban para que retrocedieran, desenvainó su segundo sable de luz activando la feroz hoja púrpura, sin embargo, curiosamente acortó ligeramente la hoja adoptando una postura un poco más abierta y decidió lanzarle un comentario a Dooku. «Vamos a conseguir huir», Naruto no pudo terminar. Dooku prácticamente había desaparecido de la vista, reapareciendo de inmediato frente al joven. La rapidez con la que blandió su espada tomó a Naruto por sorpresa. El chico alzó rápidamente su sable de mano libre, apenas bloqueando el golpe y el siguiente. Dooku sonrió con desprecio. «Tu forma es patética. Has estado luchando contra seres inferiores durante tanto tiempo que has olvidado lo que es enfrentarse a un enemigo superior a ti». Atacó de nuevo, lanzando rápidos y largos tajos hacia Naruto, quien se esforzaba por seguirle el ritmo. Dooku movió la muñeca, lanzando arcos de rayos venenosos de Sith hacia su oponente. Naruto absorbió el rayo con su sable secundario y atacó con el sable oscuro, haciendo girar la hoja negra y blandiendo el ataque contra el conde, quien contó fácilmente, golpeando hacia arriba y encontrándose con su hoja en el aire, apartándola con un empujón de la fuerza extraordinariamente poderoso. Naruto salió rodando lejos, y el poder del empujón de la fuerza se vio mitigado en cierta medida por sus placas de Beskar. El conde usó la fuerza con rapidez y apareció junto al rodante Mandalore. Lo detuvo y, con la fuerza, levantó su cuerpo, mirándolo con desdén. «¿Por fin has dejado de balbucear, niño? El simple hecho de que estés aquí es porque yo lo permití», dijo Dooku con voz imperiosa y amenazante. Sostuvo a Naruto en pie, con rayos que emanaban de sus manos. La confusión emanaba del usuario de la fuerza más joven. «¿Qué quieres decir?» La llave de estrangulamiento que el conde le aplicaba le dificultaba hablar. «¿No lo entiendes, niña? Tú y yo somos parientes. A mi hermana, para serte sincera, no le tenía mucho aprecio, pero parecía que su inútil linaje podría dar algún fruto. Desciendes de un antiguo linaje de señores serenianos y guerreros infames. Tus crónicas hablan de un Sith, ¿verdad? De cierto emperador». Naruto evocó las crónicas que había leído hacía muchas lunas, sobre el emperador oscuro, que solo había sido derrotado por una coalición de antiguos mandalorianos y un forastero. «Tiate», logró murmurar.
El miedo y la ira lo inundaron. El miedo a perder todo lo que había logrado hasta entonces, el miedo a perder a quienes se habían vuelto tan cercanos a él. Ese miedo se transformó en ira. Una ira pura y ardiente por lo que ese hombre estaba haciendo, por todo lo que había hecho. Es bueno que al menos conozcas algo de nuestra historia compartida, hijo. Es lamentable que ahora tenga que convertirme una vez más en el último de la casa de Sereno. Comenzó a cerrar la mano, aplastando lentamente al Mandalore con su poderoso agarre. Lástima que no se pudiera convencer a tu padre, ese debilucho. Habría sido bueno tener un peón competente. Dooku despidió a su familia sin apenas pensarlo dos veces. La mente de Naruto comenzó a nublarse, su visión se oscureció rápidamente mientras comenzaba a perder el conocimiento lentamente. No, no cederé aquí. No voy a morir. Hoy no. Aquí no. Ahora no. Dooku observó con curiosidad cómo el casi muerto Mandalore se ponía rígido. Dooku entrecerró los ojos. Su agarre de fuerza comenzaba a aflojarse. Eso no debería haber sido posible para un cachorro tan joven. Naruto comenzó a tensar su cuerpo. Se sentía mucho más fuerte. Un velo de sombras cubrió su mente, como si estuviera atrapado en un mar embravecido, su cuerpo inmóvil pero su mente un torbellino furioso. Alrededor de los dos luchadores, comenzaron a levantarse escombros. Al principio, pequeñas piedras, pero pronto grandes bloques e incluso restos de edificios enteros. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Dooku mientras observaba los cambios. Por fin, niño, estás mostrando nuestro linaje. Ahora veamos si puedes respaldar el poder que tan audazmente exhibes. Un rayo se arqueó alrededor del antebrazo de Dooku, adquiriendo un brillante color azul mientras sus ojos comenzaban a tornarse de un amarillo enfermizo. Señalando con un dedo a su sobrino flotante, dejó que sus oscuros pensamientos lo dominaran. De sus dedos brotaban gruesos rayos, como los de un sabueso hambriento. El estruendo era ensordecedor, capaz de despertar a los mismísimos dioses, mientras atacaba con la fuerza de los rayos en espiral. Sin embargo, para su sorpresa, el perno se detuvo en seco. El rayo se enroscó alrededor de la palma abierta de Naruto, como una serpiente amorosa. Sin embargo, para asombro de Dooku, comenzó a oscurecerse, y la carga se hizo cada vez más intensa. La estática ambiental en el aire comenzó a erizarle el vello de la nuca. Allí estaba. Solo el conocimiento de Dooku sobre el Soresu lo salvó, la fuerza que lo defendió de un rayo casi imperceptible. Esto lo obligó a soltar al mandaloriano, que antes estaba inerte. Observó con morbosa curiosidad cómo permanecía de pie, casi imperturbable ante el ataque anterior. Pero algo era diferente, Dooku lo sentía. Era casi como si estuviera de nuevo ante su maestro. Naruto activó ambos sables de luz, y el plasma púrpura y negro creó un tono inquietante que se reflejaba en su casco dañado. Dooku volvió a adoptar su postura. Tuvo un breve respiro antes de que llegara la tormenta. Naruto se abalanzó sobre él, y la fuerza aumentó su velocidad, aunque de forma casi borrosa. Dooku esquivó el primer golpe y bloqueó el segundo. Sin embargo, la velocidad y el poder del chico prácticamente se habían triplicado. Dooku bloqueó otro golpe, esquivando los dos que lo habían reemplazado. Mandalore era prácticamente salvaje. Cada golpe y movimiento, descontrolado pero igualmente poderoso, le infligía daño. Dooku seguía bloqueando y defendiéndose, atrayendo a su sobrino nieto lo más lejos posible. Y finalmente, se presentó una oportunidad. Naruto se lanzó en picado sobre el Conde Oscuro, quien respondió con un enorme empujón de la fuerza que lo estrelló contra un edificio. Dooku lo siguió, lanzándose hacia su enemigo y alzando su sable de luz carmesí con la intención de acabar con la batalla allí mismo. Falló. La hoja negra del sable oscuro apenas desvió la punta carmesí. Sin embargo, esta defensa apresurada obligó a ambos a trabar sus hojas, y forcejearon durante un par de instantes. Nada de comentarios insolentes, muchacho. ¿Tienes problemas? El conde no recibió respuesta, solo un gruñido. Naruto intentó romper el candado, blandiendo su sable láser con la mano libre, con la intención de arrancarle la cara al conde de un solo golpe. El anciano soltó el candado y se alejó para ganar distancia. Sus sentidos volvieron a aguzarse. Desvió un segundo rayo casi imperceptible. ¿Cómo haces eso? Tu rayo es rápido, pero necesita perfeccionarse, le sermoneó Dooku como si estuviera entrenando a cualquier otro padawan. Respondió de la misma manera, desatando una tormenta de relámpagos. El huracán giratorio de corrientes eléctricas surgió de su mano, pero esto no logró frenar el avance de Naruto. El mandaloriano prácticamente había cortado el rayo por la mitad, sufriendo algunos daños, pero nada grave. Hubo una breve pausa en la lucha.
Dooku permanecía erguido, con el cuerpo cubierto de cortes y quemaduras, y respiraba con dificultad. La pelea estaba haciendo mella en el anciano, pero apenas se notaba. Él era el que estaba en mejor situación. El cuerpo de Naruto era un amasijo de carne quemada y destrozada. Su armadura se había desgarrado contra su cuerpo, aplastándole muchas costillas. La sangre le brotaba de la boca. Sus órganos estaban pulverizados. Era un milagro que aún estuviera vivo. Acabaremos con esto ahora, muchacho. Has sido un oponente formidable, debo admitirlo, pero el final ha llegado y uno de nosotros morirá, concluyó Dooku, respirando con dificultad. Hacía muchísimo tiempo que nadie lo había llevado al límite y se notaba. Su cuerpo no resistiría si continuaban con este combate frenético. Naruto, una vez más, no respondió. El trance en el que se encontraba lo había obligado a continuar la lucha. Alzó ambos sables de luz, alargando la hoja púrpura hasta convertirla en una espada ancha. La hoja púrpura chisporroteó y brilló violentamente, casi como si reaccionara a las intensas emociones de su amo. Se lanzaron el uno contra el otro. La pura potencia de la energía que se había concentrado en ese lugar prácticamente había invocado un enorme banco de nubes y truenos. Todo terminó en cuestión de instantes. El sable de luz de Dooku atravesó la armadura de Beskar de Naruto, cortándole el brazo y casi partiéndolo por la mitad. Naruto se desplomó de rodillas, con la sangre brotando a borbotones de su rostro cubierto por el casco. Dooku no había salido ileso. El anciano se desplomó, su cuerpo lacerado y sus órganos, ya castigados, fallando. Ninguno de los dos permaneció consciente el tiempo suficiente para ver la llegada de una nave de combate mandaloriana y los numerosos equipos de médicos que habían salido,